Católico que está con nosotros el día de hoy, que vamos a hablar de las impactantes profecías de la Virgen en La Salette, Francia, un lugar del todo preciosísimo que está en las montañas, entre España y Francia. Es un lugar majestuoso, bellísimo, en donde la Virgen se manifestó a Melania y Maximino Calvat, quienes murieron en el olor de santidad y cuyo mensaje ha sido reconocido como el secreto de La Salette y reconocido por la Iglesia desde el año 1846. La Virgen hace una profecía inmensa, la verdad es de las más grandes profecías, y la Virgen en Fátima dice: lo que dije en La Salette lo confirmo, se los ven a Melania y Maximino, se los vuelvo a decir hoy. Confirma su mensaje y en otras manifestaciones ha confirmado el mensaje de La Salette. La Iglesia Católica, nuestra Santa Madre Iglesia, que siempre es prudente y nos dice exactamente lo que tenemos que hacer, nos ha hablado sobre esta profecía, estas profecías y como el gran secreto de La Salette, Francia. Y quiero decirles que hay un santuario bellísimo, una iglesia inmensa, de proporciones inmensas, es una catedral, o sea, realmente es bellísima, en donde está, además de las estatuas construidas de tamaño natural de todas las manifestaciones de la Virgen con los niños, está la piedra en la iglesia donde la Virgen se sentó y lloró por la humanidad un día entero. Y ese es ustedes ven a la Virgen tapándose los ojos atrás de nosotros, porque fue el día que la Virgen lloró todo un día. La verdad es que el lugar evoca ese llanto de la Virgen. A mí me impactó muchísimo cuando estuve ahí. Tuve el regalo grandísimo de estar en ese lugar. Y ahora les doy fe que es un lugar maravilloso. Ustedes pueden buscar el lugar en las fotografías. Es preciosísimo. Y me impactó tanto que la Virgen hubiera llorado todo un día por su iglesia, que compré una pequeña imagen chiquita donde la Virgen está llorando para recordarme siempre las lágrimas de nuestra Madre, que están derramadas en ese lugar y se siente en ese lugar esas lágrimas. Es algo muy impactante. Gracias, Pablo, por estar con nosotros y ahora sí, todo oídos. Gracias, Ceci, por de nuevo estar aquí hoy contigo esta noche, y un saludo muy cordial a todos nuestros hermanos que se van conectando en vivo y a los que también en diferido también verán este programa. Agradecemos todas las manifestaciones de afecto, de cariño, sobre todo las oraciones, ¿verdad, Cecilia? Agradecemos muchísimo las oraciones que hacen por nosotros, por estos dos servidores, por el canal Mundo Católico. Caramba, hermanos, si ustedes supieran el tremendo trabajo y esfuerzo que hay detrás de pantallas para poder llevar adelante esto, las luchas personales que tiene Cecilia, que tengo yo, cada lunes cuando vamos a venir a transmitir el programa, bueno, mejor dicho, nos agarramos de los pelos, como que dice. Aquello es tremendo, las luchas que nos vienen, y no solamente los lunes, Cecilia, a lo largo, es un cuadrilátero de boxeo lo que tiene Cecilia, un cuadrilátero de boxeo, sí, porque pelea con el enemigo de una manera feroz, tremenda, a lo largo de la semana. Así que les pido, por favor, las oraciones por Cecilia. Ustedes se han dado cuenta por que hay algunos programas, porque yo se las pido por Pablo, porque también pobrecito Pablo. Bueno, usted sabe que hay algunos programas donde Cecilia a veces está un poco así como alicaída, cansada, pero es por el tremendo combate que tiene. No es fácil, hermanos. No es sencillo a veces llevar estas empresas. Y como dice San Pablo, mira, recordémonos lo que nos dice San Pablo en sus epístolas. A las comunidades, San Pablo pedía oración. No en balde él pedía oración. Por ejemplo, a ver, encontramos una en el capítulo 6 a los Efesios. Cuando San Pablo desarrolla la armadura de Dios, él pide oración a la comunidad de los Efesios. Y le dice: rueguen por mí con todo ruego y súplica en el Espíritu, para que me sea abierta puerta grande y espaciosa para predicar el evangelio con valentía, con denuedo, como lo debo predicar. También a la comunidad de Colosas, a los colosenses, en el capítulo 3, volverá a pedir lo propio, es decir, pedirá que se ore por él, porque él es embajador en cadenas. Mira esa expresión que usaba el apóstol San Pablo, Cecilia, embajador en cadenas, porque yo sé que tú lo sabes, pero bueno, la audiencia que nos oye y nos ve, la gran mayoría de las epístolas que nos maravillamos y nos asombramos de la llenura del Espíritu Santo del apóstol adyentes, como se le conoce al apóstol Pablo, la gran mayoría de sus epístolas la escribió estando preso, Cecilia, preso. Él pasó su ministerio
preso prácticamente, la mitad de su ministerio fue estando preso, y ahí escribió sus grandes epístolas que hoy nos iluminan de una manera tremenda, y gran parte de las profecías que San Pablo anuncia, muchas de ellas relacionadas con el fin de los tiempos y para las situaciones que ya estamos viviendo de pecado, de desobediencia que este tiempo, esta humanidad está viviendo, fueron predichas y profetizadas especialmente por el apóstol San Pablo, una de ellas, segunda de Timoteo capítulo 3, donde habla del carácter y las características que tendrán los hombres en el fin de los tiempos. Por esa razón es que la Virgen llora en la Salet, precisamente, Cecilia. La Virgen llora en la Salet terriblemente, además de que en Francia sucedió, porque esta aparición se da sobre el año 1846. Ahorita Cecilia va a ir a hacer una lectura de un material que hemos dispuesto, que se ha preparado, didáctico, ¿no? Para que todos puedan seguir hilvanadamente lo que sucedió en esta maravillosa aparición. Vamos a ver que esta aparición se da justamente en el año 1846, pero es que ya 2 siglos atrás, más o menos, porque fue sobre el año 1776, cuando se da la toma de la Bastilla, que ve ahí la Revolución Francesa. Yo le pediría a mi interlocutora, que es una excelente abogada, muy buena, ella sabe mucho, yo le pediría a ella que nos diera así una minuta, Cecilia, una minuta, una super minuta de qué fue lo que sucedió en la Revolución Francesa y los efectos que eso tuvo para el mundo y por qué justamente la Virgen llora en Francia, porque esto sucedió en Francia y entonces casi 200 años después, 170, 180 años después, la Virgen va a aparecer en Francia llorando por los errores que Francia va a repartir por el mundo. Así como la Virgen pidió en Fátima que oráramos por Rusia, que se consagrara a Rusia, su Inmaculado Corazón, para evitar que Rusia partiera sus errores por el mundo, que es el marxismo, el comunismo, después sintetizado y como metabolizado, como si hubiese hecho una mutación, mutado en lo que se conoce el marxismo cultural, que es lo que hoy tenemos en todo este vómito del enemigo con la ideología de género, el aborto, el homosexualismo, el lesbianismo, todo esto que hoy tenemos, que es lo que se llama la basura ideológica y desnaturalizante. Es lo que tenemos hoy como la gran propuesta del demonio para el mundo y para la humanidad. Todo eso vino precisamente como parte de los errores de Rusia que fueron mutando a través del tiempo. Pero en Francia sucedió algo que precisamente es por el cual la Virgen llora mayormente en Salet, Francia, porque también Francia esparció sus errores por el mundo. Entonces, por favor, querida Ceci, si tú nos pudieras hacer una minuta sobre esto y después iremos a hacer un poco de oración. Por favor, Ceci. Pues solamente la Revolución Francesa es el movimiento pues, más importante que generó en Occidente la democracia, la engendró, del año 1789. Veamos que en 1846 la Virgen lloró en Francia, en la Salet, entre Francia y España. Y este movimiento lo que quería era quitar el derecho divino de los reyes. Es decir, la espada, el dominio de las 2 espadas, que se acuerdan que era la espada política y la espada espiritual, ¿verdad? Que se representaban y que de hecho el Vaticano se representó con estas 2 espadas, ¿sí? Y estas 2 espadas cruzadas simbolizaban que el reino en la tierra, es decir, el dominio en la tierra debía ser ejercido por el hombre, pero bajo el auxilio de Dios, y que el derecho de los reyes, basado en las palabras de Jesús, no tendrías ese poder si no se te hubiese dado desde lo alto, que le ha dicho a Pilatos, fundamentaba el derecho divino de los reyes de gobernar. Y por tanto, el problema fue no que gobernaran, sino que abusaron hasta que se cansaron de gobernar y que nadie los podía cuestionar, y entonces los reyes se convirtieron en semidioses. Entonces todo el mundo bajaba la cabeza, se agachaba porque estaban apoyados por Dios. Y sí, efectivamente Dios los apoyó hasta que llegó un momento que abusaron y abusaron y abusaron, y los reyes se bañaban en oro, se bañaban en monedas, se bañaban mientras el pueblo, y cometían injusticia tras injusticia, cosa que podemos, cualquier semejanza con la actualidad es mera coincidencia, hasta que el mismo pueblo se rebeló contra eso y entonces generó, a través de la literatura y de grandes filósofos y pensadores, esta revolución intelectual que significaba que el pueblo tenía el gobierno y que era solamente el pueblo el que debía gobernar a través
de la elección popular, a través del voto. En pocas palabras, es lo que tenemos en la democracia, donde es el gobierno de la mayoría, que supuestamente es la que tiene la verdad, que también sabemos que eso pues es una falacia, ¿verdad? No siempre la mayoría tiene la verdad, desgraciadamente, ojalá fuera así, porque estaríamos llenos de verdad en todos nuestros gobiernos, pero la democracia es la rebeldía del pueblo contra los designios de Dios, ¿eh? Finalmente así es, y por eso la democracia no es el mejor régimen. El mejor régimen debe ser la teocracia, en donde Dios fuese el rector de todo y nosotros los súbditos. El Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo. Cristo, y no hubiera abusos ni maldad, sino la búsqueda del bien común para todos los gobernados. Pero no es así. Entonces, Francia, siendo el país del Sagrado Corazón, siendo elegido, teniendo grandes santos, incluso San Luis, rey de Francia, que vamos a celebrarlo esta semana, había sido escogida para una misión muy grande de evangelización, y frente a lo que había hecho ya Francia, lo que hizo el enemigo es vengarse de Francia a través de la Revolución Francesa, a través de todos estos libros de Rousseau, Voltaire, Diderot, todos estos grandísimos pensadores que escribieron libros en donde se sublevaron a Dios y se rebelaron contra Dios en esos libros. Y esos libros pasaron al mundo entero y son considerados los grandes libros, o sea, la cuna de la filosofía y del humanismo, no de Dios primero, sino del humanismo y del modernismo que estamos viviendo ahora, y como yo consecuencia también es el comunismo, con todo respeto, pero son los que hicieron el caldo. Vamos a decir que ellos prepararon el caldo y el caldo se llenó. Pues este es básicamente la democracia fundó la civilización occidental, básicamente las naciones, los estados, Estados Unidos, ¿verdad? Y de Estados Unidos pues pasó a toda América, y de Europa, de Francia y de España pasó a Europa, y entonces las monarquías empezaron a caer y tener gobiernos democráticos. Otros dejaron la figura del rey como si fuera una figura pues de papel, o sea, una figura que va y corta listones nada más, ¿verdad? Y toma ciertas decisiones, pero las otras decisiones, las de políticas e trascendentes, están fundadas en las decisiones pues, de laicos como nosotros, ¿verdad? Que se dedican a la política, pero muchos de ellos que han renegado su función de servicio y que se han dejado dirigir por el enemigo y que han pertenecido y pertenecen a sectas masónicas, vamos a decirlo así, que gobiernan con esto el mundo. Pues esto sería básicamente lo que es la democracia, y es un poquito nada más para que ustedes lo puedan pues, leer, lo pueden leer en la enciclopedia de internet, la famosa Wikipedia, ¿verdad? Que les puede dar esta pequeña introducción. Gracias, Pablo. Ok, gracias Cecilia, excelente. Les encantó, ¿verdad? Por eso que yo no me equivoqué. Le pedí a Cecilia que hiciera entonces esta minuta, excelente, porque yo sé que ella domina muy bien el tema. Correcto, fíjense ustedes como muy bien acaba de hilvanar Cecilia en esta introducción. Entonces, de Francia surgen los errores del liberalismo, del humanismo, y se crea y nace lo que se llama el laicismo. El laicismo que viene a enfrentar a través de la masonería el nuevo orden mundial, o sea, ¿dónde nace el nuevo, dónde se constituye y crea el nuevo orden mundial? ¿Dónde el enemigo constituye y crea el nuevo orden mundial? Lo que posteriormente se va a generar más adelante, ¿verdad? Siglos más adelante en lo que hoy tenemos, la resultante de lo que ya estamos viendo, nace precisamente allá, en Francia, producto de la desobediencia también de los monarcas. Entonces es la instauración del laicismo para derrotar el monarquismo cristiano. Óigase bien, el monarquismo cristiano. Pero entonces no todo es perfecto. No todo es perfecto porque en la teoría pareciera ser que como que es muy justo, muy equitativo, muy distributivo, pero en la teoría no es así. Y entonces es lo que va a dar base, como dice Cecilia, va a dar base al comunismo. Esto que sucedió en la Revolución Francesa en el año 1776, más o menos, que es la fecha en que acontece esto, es lo que va a dar pie, es el caldo de cultivo, es la base de fundamento para que surja más adelante después. Carlos Marx justamente se va a inspirar en su libro del Capital basado en todos los libres pensadores, porque ahí vinieron todos los grandes libres pensadores que muy bien mencionó Cecilia, como Kant, Rousseau, etcétera, entre varios. Precisamente él se va a basar en ese libre pensamiento, es decir, es
lo que aquí cabría muy bien lo que enseña Luisa Picarreta sobre la voluntad humana y la divina voluntad. Es la rebelión, es la gran rebelión de la voluntad humana, Cecilia, contra la voluntad divina. Eso fue lo que sucedió en la toma de la Bastilla, y eso va a hacer estragos, hermanos, estragos tremendos, ¿verdad? En la filosofía, en la cultura, en la política, en la geopolítica, en todos los planos, ¿verdad? De la vida del hombre en la tierra, va a ser estragos. Y por supuesto la iglesia no está exenta, porque también la iglesia fue infiltrada por estos movimientos. Recordemos que hubo varios papas muy tradicionalistas como Pío IX, el famoso Papa Pío IX, el Papa X, el Papa Pío XI, incluso hasta Pío XII también, fueron en la línea de los padres píos, se les conoce como la sucesión de los padres píos, fueron muy alertantes sobre este tema. Escribieron documentos, encíclicas, exhortos, alertando, hablando sobre todas las infiltraciones que todo esto y los grandes peligros en la fe, los grandes derroteros y desviadores en la fe que todo esto iba a causar dentro de la iglesia y dentro de la humanidad. Bueno, por todas estas razones es que hemos dado esta introducción para podernos ubicar en contexto, porque entonces llora la Santísima Virgen María en La Salette, en Francia, por esas razones que llora. Vamos a hacer entonces ahora un poquito de oración, vamos a sellar con la sangre de Cristo el programa y después le vamos a pedir a Cecilia que, como siempre, es una apuntadora y oradora de orden excelente, nos haga la lectura de una introducción de un material que se ha preparado, como en todos los programas, donde iremos a hacer una introducción de qué fue lo que sucedió y después iremos a ver cada una de las 33 proclamas proféticas que dio la Virgen María, y quiera Dios que hoy podamos terminar, si no, continuaremos el próximo lunes, pero pues haremos el mayor esfuerzo. Así que bueno, vamos a orar. Le invito a todos los hermanos que se encuentran en el programa que por favor extiendan sus manos hacia la pantalla, en especial nuestros hermanos los sacerdotes que se encuentren presentes, en presente o en diferido, porque oramos en presente y en diferido para los que están y para los que lo verán en diferido. Le pedimos que extiendan sus manos para que el Señor selle con su preciosa sangre este programa y especialmente estos servidores que pues el Señor nos ha llamado a esta tarea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. San Miguel Arcángel, poderoso aladid de Dios, mensajero de la Santísima Virgen, defensor a ultranza del Inmaculado Corazón y de la verdadera devoción al Inmaculado Corazón, te pedimos, San Miguel Arcángel, que selles con la sangre de Cristo este programa, a cada vida, a cada persona que está viéndolo en vivo y en diferido. Séllanos con la sangre de Cristo, potente, poderosa, exorcizante, liberadora, sanadora, ungidora y protectora, sangre preciosa de Cristo Jesús. Guarda todo el equipo técnico de Mundo Católico. Séllalos también con la sangre de Cristo, poderoso aladid. Combate al enemigo, ata al enemigo, exorciza al enemigo, ata, tritura, pisotea, amordaza y sujeta a la cruz de Cristo al enemigo y a todos sus secuaces, para que la divina justicia del Señor disponga de ellos y los envíe a los infiernos, donde atados y encadenados, mas nunca puedan hacer daño ni a la iglesia, ni a la familia, ni a persona alguna. Poderoso Adarí, te pedimos todo esto por la mediación y la intercesión poderosa de tu reina, que es nuestra reina, la Santísima Virgen María. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra toda acechanza e insidia del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe celestial, con el divino poder que Dios te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. También te pedimos que por el efecto de la llama de amor del Inmaculado Corazón, enceguezcas al maligno, enceguécelo por el efecto de la llama de amor del Inmaculado Corazón de la Santa Madre, que no pueda ver, ni entender, ni comprender, que quede totalmente sujetado, amarrado, neutralizado, enceguecido por el poder del efecto de la llama de amor. San Miguel Arcángel, te lo pedimos y te lo rogamos por la intercesión gloriosa del Inmaculado Corazón de la Santa Madre, la Virgen María. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, y a ti, Santísima Madre, también la alabanza, el agradecimiento. Gracias, Madre. Bendita seas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén.
Bueno, Amén. muy bien, Cecilia. Ya como dice un amigo mío, lo dice así como en broma, ya hemos sujetado a las suegras, así que ya podemos hablar. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Entonces, Señor. vamos entonces a orar, perdón, vamos ahora al material que tenemos dispuesto. Vamos a pedir al equipo técnico que nos ponga el material donde vamos a hacer una introducción, ¿verdad? Y Cecilia, aquí tenemos ya el material, aquí están las laminillas, las primeras imágenes, para que Cecilia, por favor, nos vaya haciendo una lectura que nos permita ir introduciendo. Adelante, por favor, Cecilia. Nada más que sepan que ahora van a ver por qué las profecías de la Virgen y por qué dijimos todo esto. Ahora mismo lo van a ver. No es hacer la introducción porque sí, sino porque tiene una razón de ser. Pero vamos, no se puede entender el mensaje de María sin encadenar sus principales apariciones. Hay un eje de apariciones marianas que debemos comprender. La medalla milagrosa, la Salet, Francia, Lourdes, Francia, Noc, Fátima, Portugal, Ámsterdam, Garabandal, España, Akita, Japón, Ruanda, en África, Betania, en Venezuela, y San Nicolás de los Arroyos, ¿verdad? Es San Nicolás de los Arroyos, ¿verdad? Sí, ajá. En Chile, ¿verdad? Es en Chile. Y Meyugori en Yugoslavia, en la antes Yugoslavia. Son una San cadena Nicolás que nos... es Argentina, Argentina, Es Ceci, Argentina, te corrijo. perdóname. Es verdad, perdóname. San Nicolás, que es Argentina, y Meyugori, que es en la antigua Yugoslavia. Ahora Bosnia y Herzegovina. Son una cadena que nos conduce a un mensaje que se teje como un todo. Amén. Amén. Uh-huh. En los Alpes franceses se presenta en el año de 1846 la Madre de Dios a dos niños pobres, ignorantes y de escasa formación religiosa. La aparición de la Salet se produce 16 años después de la aparición en Rue de Bac, en la calle Rue de Bac en París, que es la famosa aparición de la medalla milagrosa a Santa Catalina Labouré, y 12 años antes de la aparición de Lourdes. En la comuna y parroquia de la Salet, Falabaux, cantón de Corps, departamento de Isère y diócesis de Grenoble, se produce esta manifestación amorosa de la Santísima Virgen María. En este lugar montañoso y rural, situado a 35 kilómetros de la ciudad de Grenoble, sitio crudo en las costumbres y en el clima, se dan las condiciones para que Dios hable a través de su madre a los sencillos de corazón. Solo fue una aparición de un par de horas, y es que una de las más importantes en la historia de la Iglesia por varias razones. En primer lugar, por su mensaje de conversión contra el pecado, causa del mal y de la guerra. 2. El no tomar el domingo como día de descanso y asistencia a la Santa Misa. 3. Por sus profecías para los últimos tiempos, solo comparable con Garabandal y Fátima. 4. Es la única aparición de la que ha surgido una congregación religiosa de sacerdotes, otra de monjas y una confraternidad de seglares apóstoles de los últimos tiempos. Se puede afirmar que en el siglo XIX fue el caldero donde se fermentaron todas las doctrinas que envenenaron al hombre, ¿sí? O sea, que en el siglo XIX fueron todas las malas doctrinas. Así es. Alejándolo de Dios y conduciendo al mundo a la apostasía que predomina en nuestros tiempos. María tuvo en la Salet la dura misión de advertirnos de los peligros que se cernieron sobre nosotros a partir de entonces, y fue tan traumático el efecto de sus palabras que aún hoy producen controversia. Pero ¿qué puede hacer una madre amorosa cuando ve a sus niños en grave peligro, si no es protegerlos diciéndoles abiertamente la verdad sobre sus errores? Ese es el espíritu de la Salet. Sucedió este gran acontecimiento el 19 de septiembre de 1846. Para los mexicanos, el 19 de septiembre no es una cualquier fecha, es fecha de dos terremotos, en una meseta montañosa del sudeste de Francia, cerca del poblado de La Salette. Un niño llamado Maximino Giraud, de 11 años, y una niña, Melanie Mathieu, de 15 años, estaban cuidando el ganado. Melanie estaba acostumbrada y entrenada a o Melania, lo que ustedes quieran, a este tipo de trabajo desde que tenía 9 años de edad, pero todo era nuevo para Maximino. Es Melania Calvet. Su padre le había pedido que lo hiciera como un acto generoso para cooperar con el granjero que tenía a su ayudante enfermo en esos días.
Los dos jóvenes volvían en la búsqueda de sus utensilios donde habían llevado su almuerzo y cerca de la quebrada en donde habían hecho la siesta, divisaron un globo luminoso que parecía dividirse. Melanie o Melania pregunta a Maximino si ve lo que ella está viendo. ¡Oh, Dios mío!, exclamó Melanie, dejando caer la vara que llevaba. Algo fantásticamente inconcebible. La inundaba en ese momento y se sintió atraída con un profundo respeto, llena de amor y el corazón latiéndole más rápidamente. Vieron a una señora que estaba sentada en una enorme piedra. Tenía el rostro entre sus manos y lloraba amargamente. Melanie y Maximino estaban atemorizados, pero la señora, poniéndose lentamente de pie, cruzando suavemente sus brazos, les llamó hacia ella y les dijo que no tuvieran miedo. Agregó que tenía grandes e importantes nuevas que comunicarles. Sus suaves y dulces palabras hicieron que los jóvenes se acercaran apresuradamente. Melanie cuenta que su corazón deseaba en ese momento adherirse al de la bella señora. Al despertarme y no ver nuestras vacas, llamó a Maximino y trepó el pequeño montículo. Habiendo visto que nuestras vacas estaban tranquilamente recostadas, yo bajaba de ahí y Maximino subía, cuando de pronto veo una bella luz, más brillante que el sol, y apenas he podido decir estas palabras. Maximino, ¿ves allá? ¡Ah, Dios mío! Al mismo tiempo dejó caer el bastón que tenía en la mano. No sé qué de delicioso acontecía en mí en este momento, pero yo me sentía atraída, sentía un gran respeto lleno de amor y mi corazón hubiera querido correr más rápido que yo. Yo miraba fijamente esta luz que estaba inmóvil y como si ella se hubiese abierto, percibí otra luz mucho más brillante y que estaba en movimiento, y en esta luz una bellísima señora sentada sobre nuestro paraíso, con la cabeza entre sus manos. Esta bella señora se ha levantado, ha cruzado un poco sus brazos y mirándonos nos ha dicho: acercaos, hijitos míos, no tengáis temor, estoy aquí para anunciaros una gran noticia. Estas dulces y suaves palabras me hicieron volar hacia ella, y mi corazón hubiese querido estrecharse a ella para siempre. Habiendo llegado muy cerca de la bella señora, frente a ella, a su derecha comienza ella su discurso, y también las lágrimas comienzan a correr de sus bellos ojos. Las Muy bien. 33 profecías de Nuestra Señora de la Salud. Muy bien. Perfecto. Bueno, ahí vemos cómo Cecilia ya hizo una introducción de este material que se ha dispuesto según lo que uno pues recoge en la internet, porque en la internet hay mucho material, hermanos, donde podemos informarnos de todo esto. Y bueno, entonces ahora, después de esta, porque aquí tenemos lo que se llama la teofanía, ¿no? Cecilia, esto fue la teofanía que tuvieron los pastorcitos, como así se llama, teofanía, donde ellos recibieron pues toda. Hay un símil, por cierto, ¿no, Cecilia? Si uno ve el símil que acontece en la teofanía de Salet, con la teofanía de Fátima, con la teofanía de Garabandal, eran muy similares. La luz, la aparición, el estruendo, todo muy similar, eran los mismos elementos, lo cual místicamente conecta las apariciones una con otra, como si fueran puentes de gracia, ¿no? Como si fueran las columnas de un puente que van uniendo y le van dando la estructura y la solidez a un puente, donde un pilar del puente se va uniendo con otro y así van formando el puente. Bueno, es algo así lo que ha sucedido con lo que se conoce con las apariciones contemporáneas de la Santísima Virgen María. Para los que no saben, los estudiosos, exégetas, marianólogos, teofanistas, que estudian todo el fenómeno mariano de las apariciones, han dicho y concuerdan en decir que las apariciones contemporáneas de la Santísima Virgen María comienzan con la aparición de la medalla en Rudebac, en Francia, con la aparición de la medalla milagrosa en el año 1832. Muy bien. Ahí comienzan e inaugura la Virgen, por decirlo así, inaugura la Virgen sus apariciones contemporáneas que hasta hoy día continúan, ¿no, Cecilia? Vemos Medjugorje y Bosnia, hasta hoy día todavía continúan estas apariciones, no han cesado de aparecerse la Santísima Virgen María y de seguir alertando y llamando a la humanidad a la conversión y al arrepentimiento. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a entrar en cada una de las 33 proclamas proféticas. Hoy no nos detendremos tanto a mirar todo lo que fue el fenómeno místico, todo lo que sucedió, porque, repito, es muy similar a lo que también sucedió con Fátima y ya lo hemos venido explicando en los otros programas.
qué significa la luz, la aparición, los signos de la Virgen, y ya lo hemos explicado en otros programas. Entonces, por razones de tiempo, vamos a entrar ya directamente y por la situación que estamos viviendo, vamos a entrar en el plato fuerte, ¿no, Cecilia? Ya en el plato fuerte directamente de las 33 profecías. Esto digamos, se organizó así por darle una manera neumotécnica para poder asimilarlo más fácil. Recuerde que nosotros los seres humanos somos seres cartesianos, estructurados, y entonces si se nos presentan la información de manera organizada, con números, esquemas y todo eso, se nos hace mucho más fácil de entender. Entonces se organizó así de esta forma, 33 profecías, pero no es que la Virgen llegó y le dijo a los pastorcitos, vengo a hablarle de 33 profecías. No, la Virgen no dijo esas palabras, pero lo hemos organizado de esta forma para que la gente lo pueda entender. Bueno, Cecilia, cuando tú puedas, estamos todos muy pendientes, por favor. Muy bien. ¿Vas a reflexionar cada profecía o las vamos a leer de corrido? Pregunto. Pues, bueno, pudiéramos ir comentando, pues sí, vamos a ir comentando una por una. Sí, pienso que pudiéramos hacerlo así, perfecto, sí. ¿Cómo no? Vamos, ¿o prefieres tú leer las 33 y después vamos una por una? Me gustaría ir profecía por profecía, que tú la desentrañes. Okay. Muy bien, Cecilia. Yo obedezco. Amén. Creo que es más didáctico porque te quedan las profecías mucho más. Así de leerlas todas, pues no. Vamos poquito a poquito, ¿no? Muy bien. Okay, Melanie, lo que voy a decirte ahora no permanecerá siempre en secreto. Podrás publicarlo en 1858. Bueno, aquí hay un símil interesante porque esta forma didáctica de la Virgen, ¿no? Esta forma de hablar con secretos se va a repetir a lo largo de otras apariciones. Vamos a ver que esta misma pedagogía, ¿no? Esta misma pedagogía reveladora, manifestativa de la Virgen María, vamos a ver que se va a repetir también en Fátima. Dio 3 secretos. Se va a repetir de nuevo en cierta forma y hasta cierto tiempo con el mensaje de Garabandal, que tuvieron que guardarlo en cierta forma por un tiempo y después darlo a conocer también. Sucedió por unas semanas, por un mes más o menos, y sucedió de nuevo, sobre todo con los 10 secretos también de Medjugorje, Herzegovina en Bosnia. La Virgen va a venir a hablar siempre bajo la forma de secretos. Esto es interesante, muy interesante, porque nos pone en perspectiva que debe haber también una condición en los hombres, debe haber una condición en los prelados de la iglesia, debe haber una condición en la humanidad para conocer los secretos de la Santísima Virgen María. ¿Te acuerdas de esta cita del Evangelio donde Jesús dice no echar perlas a los cerdos? Ceci. Sí. Bueno, tiene que ver en cierta forma con eso. Es decir, Dios se guarda, y también que cada secreto tiene un tiempo kairos. Cada secreto tiene un tiempo kairos. Nosotros nos movemos en el cronos, Dios se mueve en el kairos. Entonces hay un cumplimiento, un tiempo de cumplimiento profético para cada secreto, y Dios también guarda en cierta forma bajo misterio, porque el secreto también nos permite caminar en la fe. Es decir, el secreto, cuando Dios nos habla de un secreto y se mantiene en secreto, frente al secreto es un misterio, el secreto se vuelve un misterio, y frente a ese misterio entonces se hace necesario mantener la fe. Entonces la Virgen, esto es una estrategia del cielo, que repito, se ha venido dando en muchas de las apariciones de la Santísima Virgen, que a la final se traduce en eso, en contemplar un misterio a través de la fe. Es decir, en otras palabras, para concluir, este caminar con la Virgen María es a través de la fe, Cecilia. Esto es con fe. Esto es a través de la fe. O sea, va a ser necesario tener fe. Y fe es lo que va a decir San Pablo en su primera carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 1. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que la salvación, además de las obras, es a través de la fe. Se necesita la fe. Y uno se pregunta, Cecilia, ¿en este tiempo hay fe? ¿Hay fe? ¿O vemos lo contrario, una gran falta de fe? ¿Qué opinas? Mucha falta de fe. Sí, una apostasía, ¿verdad? Porque lo contrario a la falta de fe, ¿qué es? La apostasía. Apostasía. Precisa. La palabra kairos viene del griego, efectivamente, ¿verdad? Y es una medición de tiempo. Correcto, sí. Significa eterno presente de Dios.
significa. A ver, el purgatorio, el estado del purgatorio está en el Kairos, se mueve en el Kairos. El cielo se mueve en el Kairos. Incluso hasta el infierno se mueve en el Kairos. El Cronos en el que estamos nosotros es distinto. El Cronos sí es el que nos manejamos aquí en la Tierra, el tiempo terrestre. Ah, bueno, ok, correcto. Mira, ahí tenemos, muy bien, perfecto. Esto es tomado de la carta a los Hebreos. Ahí ya tenemos la cita de San Pablo. Equipo técnico, Osvaldo, no sé quién está hoy, si Osvaldo Héctor nos ha puesto ahí. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos la cita. Si quieres la puedes leer, Cecilia, por favor. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Por ella nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Correcto. Fíjense qué interesante lo que... Perdón. Por la fe viene la aprobación. Por Sí. eso la Virgen nos habla también en misterios, nos habla en secretos, porque es necesario ganarse esto a través de la fe. A través de la fe. Bueno, muy bien. Y ahí dice, bueno, hay otra, si quieres leerla, por la fe, ese verso que es el 3. Comprendemos que la palabra de Dios formó al mundo, de manera que lo visible proviene de lo invisible. Muy bien, perfecto. Y a partir de ahí está todo el relato, si usted quiere leerlo completo, habla de las proezas de la fe, de los padres de la fe, de los héroes de la fe, de las obras impresionantes que a través de la fe los grandes hombres en todos los tiempos, patriarcas, caudillos, jefes, apóstoles, hicieron a través de la fe. Ahí está en ese relato para que usted lo pueda leer. Muy bien, Cecilia. Vamos entonces al segundo inciso, por favor. Los sacerdotes, ministros de mi Hijo, los sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por amor del dinero, por amor del honor y de los placeres, los sacerdotes se han transformado en cloacas de impureza. Wow, esta sí es una... Es duro hablar de esto, ¿no, Cecilia? Pero aquí continúa, por favor, sí. Sí. Si los sacerdotes reclaman venganza y la venganza está suspendida sobre sus cabezas, desdicha de los sacerdotes y las personas consagradas a Dios que por sus infidelidades y su mala vida crucifican de nuevo a mi Hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y llaman la venganza. Y he aquí que la venganza está a sus puertas, pues no hay más nadie para implorar misericordia y perdón para el pueblo. No hay más almas generosas, no hay más persona digna de ofrecer la víctima sin mancha al Eterno en favor del mundo. Ok, ese es el segundo punto. Vamos de nuevo, entonces vamos a el puntero arriba, vemos a... ¿Quién está hoy, Osvaldo o Héctor? No sé. Están los dos, pero Osvaldo hace una cosa y Héctor hace otra. Ok, muy bien. Bueno, entonces Héctor es el que está aquí. Bueno, mire, esto es... A ver, es doloroso, hermanos, es doloroso de verdad, pero son las palabras de la Virgen María. ¿Qué vamos a hacer? Son las palabras de la Santísima Virgen María. Hay que aceptarlas con humildad. Recordemos que el espíritu de Salet es corrección, exhortación. Por excelencia, ese es el espíritu de Salet Francia. La Virgen vino a corregir, la Virgen vino a exhortar por excelencia. Y es bueno que se nos corrija, es bueno que se nos exhorte. ¿Tú qué opinas, Cecilia? ¿Es bueno que nos corrijan, es bueno que nos exhorten o que nos dejen a la libre? Nos dejen libre, a la libre, ¿qué hacemos? Pues yo creo que cuando te corrigen es porque te quieren. Cuando no te corrigen, pues no les importa lo que hagas. Si te mueres, si te vas al infierno, pues no le importa a nadie. Pero en cambio, cuando alguien te corrige es porque te ama, tu mamá, tu papá, tu maestro, tu jefe y Dios en primer lugar. Y la Virgen, bueno, ¿qué se puede decir, verdad? En el libro de Proverbios, hay un proverbio que es en los libros proverbiales de Salomón, en el libro de... en el Antiguo, dice, vale más reprensión a tiempo que amor oculto. Vale más reprensión a tiempo que amor oculto. Entonces, vale más una reprensión venida a tiempo que un amor oculto. Y eso es lo que hace aquí la Santísima Virgen. O sea, no es un tema de que se hable mal de los sacerdotes, se hable mal de los obispos, de que eso no está bien, que se diga esto, que se diga aquello. No. Es entender el espíritu bajo el cual, por qué vino la Virgen María a exhortar y a hablar y a advertir.
Cuando la Virgen pone al descubierto una situación que ya en el momento estaba presente y que se iba a agravar más a través de los tiempos, ¿verdad, Cecilia? Así es. Y hoy hemos llegado ya a un punto, a un punto donde creo que esta cita, esta profecía de la Virgen, hoy la entendemos muchísimo mejor, ¿verdad? Yo creo que no hablamos de todos los sacerdotes, hablamos de muchos, pero no de todos. Y es, Sí, es claro. es muy triste que la Virgen, lo primero, pero no habla nada más de los sacerdotes ministros de Jesús, habla también de los consagrados, de todos los que se consagraron a Dios y que pueden ser laicos. Exacto, Cecilia, muy bien. Exacto. Entonces yo creo que lo que está pasando ahorita con los sacerdotes, pues la verdad es muy doloroso porque son los más tentados, los más enjuiciados, los más perseguidos, los más asesinados, esa es la verdad. Y por ejemplo, ahorita con esta pandemia vemos como muchos sacerdotes han fallecido y obispos por razón de la pandemia. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que hay que orar por nuestros sacerdotes muchísimo. Por el Papa, pues, ¿qué quieren que les diga? Mucho más. Y tenemos que, además de orar por ellos, trabajar a su lado. Si es posible hacerlo, hagámoslo. ¿Por qué? Porque es algo que la Virgen nos pide, que trabajemos con sus hijos predilectos. Y en esa medida se verá que somos de Jesús, que somos de la iglesia. Entonces hay que amar muchísimo a los sacerdotes, pedir muchísimo por ellos y ayudarnos de ellos para que ellos nos saquen adelante. ¿Tú qué dirías de lo que está pasando con los sacerdotes, Pablo? Bueno, mira, creo que esa es la resultancia de cuando un pueblo ha abandonado la fe, cuando un pueblo, porque no solamente se trata de, de echar el agua sucia de un lado, ¿no? Es entender también que hay una responsabilidad. Todos somos responsables, Cecilia. Todos tenemos responsabilidad en lo que está pasando. Yo siempre recuerdo cuando se habla de este tema, de los pecados y caídas del sacerdote, de los cleros, de los religiosos, y más de la forma así tan puntual, tan puntillosa, tan exacta, con nombres y apellidos, como lo denuncia la Santísima Virgen María en este tercer inciso de las profecías de Salet, Francia. Vemos, Ceci, que me acuerdo, repito, y lo iba a decir, cuando Gloria Polo, la doctora Gloria Polo, que yo sé que tú la conoces, que tuvo la experiencia de ir al purgatorio, al infierno, de ir al cielo, ella, cuando el Señor le va haciendo a ella un juicio, porque ella tuvo el aviso, por cierto, eso fue el aviso. Increíblemente la doctora Gloria Polo experimenta el aviso, que fue el aviso. Lo mismo que le sucedió a ella en presencia de Jesús, donde Jesús le hace un juicio, un examen de conciencia y le va a demostrar lo mal, lo terriblemente mal que estaba y la vida de pecado que llevaba. Es el aviso también y el lugar que le correspondía, porque ella vio también en su experiencia cuál era el lugar donde iba a pasar la eternidad. Bueno, todo eso, y vio los castigos también, y vio los demonios. Todo esto es lo que también va a suceder en el aviso. Entonces yo recuerdo que en el proceso que ella tuvo, cuando el Señor le va haciendo este examen de conciencia, la va interpelando, el propio Jesús la interpela, muy bien, y le va haciendo preguntas, y la va interpelando, como hace un juez en un estrado, precisamente, ¿verdad? El acusado se siente y el juez lo increpa, así como hace un juez en un estrado. Entonces resulta que Jesús le pregunta, ¿por qué ofendías a mis sacerdotes? ¿Por qué hablabas mal de mis sacerdotes? Haz de entender que mis sacerdotes son mis ungidos, le dijo, mis ungidos. Y antes de pedirle cuentas al sacerdote, le pediré cuentas a la comunidad, porque un sacerdote es lo que su comunidad ore por él. Imagínate. Entonces aquí tenemos nosotros una gran responsabilidad también. Cuando hacemos lectura de esta denuncia dolorosa y con lágrimas que hace la Virgen María, no es para sentarnos en el banquillo del acusador, no es para sentarnos en el banquillo del fiscal, ¿no? El fiscal que señala y condena y pide la condena y pide la cárcel para el acusado. No. Al contrario, tenemos que ser muy ecuánimes y justos en este tema y reconocer
que gran parte de lo que está sucediendo es porque el pueblo dejó de orar, el pueblo dejó de hacer penitencia, el pueblo dejó de hacer sacrificio. ¿Por qué la Virgen va a venir a pedir más adelante en Fátima? Son como 70 años de diferencia, algo así, en 1846, 1917, como unos 70 años de diferencia. 70 años más adelante la Virgen va a venir a pedir penitencia, sacrificio. ¿Por qué? Por los consagrados también, precisamente por esto, porque tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Y la Virgen dijo, muchas almas se van al infierno, es decir, almas sacerdotales, almas consagradas, muchas almas se van al infierno porque nadie, ¿te recuerdas, Ceci, como dijo la Virgen? Nadie se ofrece a reparar por ellas, nadie se ofrece a hacer reparación, sacrificio, ayuno, ¿verdad? Todo lo que la Virgen no, todo lo que es la espiritualidad penitencial, reparadora, desagraviadora, que nos va a pedir la Virgen María en Fátima. Nadie se ofrece. Entonces hay que entender que si bien esto está sucediendo y hoy se ha agravado más, nosotros tenemos una gran responsabilidad frente a esto. Y fíjate, Cecilia, yo prefiero ver esto desde mi plano personal. Yo prefiero verlo y sentirlo así, como que es una responsabilidad que tengo para no caer, Cecilia, en la tentación del juicio, para no caer en la tentación de juzgar y señalar a mis hermanos, los obispos, los sacerdotes, por más errores que pueda haber, ¿no? Que los hay, por supuesto, pero por más errores que pueda haber, es ver esto con la humildad. Entonces aquí nos acordamos también, Cecilia, de un texto que dice San Pablo en los Gálatas. Dice, y vosotros los que sois espirituales, y vosotros los que sois espirituales, corregid con espíritu de mansedumbre a vuestros hermanos, a los que se equivocan, a los que caen. Corregid con espíritu de mansedumbre a vuestros hermanos. Y el que piense estar firme, dice San Pablo a la comunidad de los Gálatas, el que piense estar firme, mire bien que no caiga, mire bien que no caiga. No vaya a ser que en eso mismo que está señalando, enseñando y reprendiendo a sus hermanos, venga él también a ser tentado. Venga él también a ser tentado. Mira que las palabras del apóstol Pablo son tremendas en este tema, ¿no, Cecilia? Cuidado, porque es verdad que la Virgen dijo todo esto, pero entonces nosotros, a ver, Cecilia, hagamos la siguiente pregunta, que está como en lateral. ¿Para qué la Virgen nos está enseñando esta noche esto? ¿Por qué será que la Virgen nos quiere recordar esta noche este tema? Ah, es porque no sabíamos qué está sucediendo. Pues ya sabemos qué está sucediendo, pero ¿por qué la Virgen nos quiere recordar esto así, con todo este detalle? ¿Por qué será? ¿Por qué crees tú? ¿Para ser jueces o para qué, no, Cecilia? Para orar muchísimo y sacrificarnos muchísimo por los sacerdotes. Hay que amarlos muchísimo porque ellos han dado su vida por nosotros, por Cristo y por nosotros. Entonces, nuestra obligación es amarlos, ayudarlos, rezar por ellos, apoyarlos en todo. Tenemos que apoyar a nuestros sacerdotes en todo, a nuestra iglesia en todo, al Santo Padre en todo, porque ahí nosotros podemos traslucir y mostrar al mundo que somos de la iglesia y que somos de Cristo. Si no amamos a los sacerdotes, si no los ayudamos y si no oramos por ellos, tendremos una gravísima responsabilidad. Porque, por ejemplo, ¿oramos por los sacerdotes de nuestras parroquias? 2, ¿oramos por los sacerdotes que nos han impartido los sacramentos? 3, ¿nos sacrificamos por ellos? 4, ¿los tomamos en cuenta en nuestras decisiones? 5, ¿amamos al Santo Padre y oramos por Él? ¿Nos sacrificamos por Él? Esto es lo que nos tenemos que preguntar, porque nosotros somos miembros de la iglesia y nuestros pastores necesitan del apoyo de su feligresía, de la comunidad. Entonces es sumamente importante que nosotros estemos unidos a los pastores, no para juzgarlos, no somos, ay, no, yo cómo voy a confesar con este sacerdote que es un pecador. Pues tú eres igual de pecador o más. O sea, ¿quién eres tú para que, quién te erigió en juez? ¿No? Entonces, es muy importante, es algo que si la Virgen nos lo pone es porque los sacerdotes requieren de nosotros, que los amemos, que recemos por ellos, que nos sacrifiquemos por ellos y que los ayudemos a su salvación y a cumplir con la misión que Dios les ha encomendado, que es inmensa. Ser otros Cristos en la tierra, imagínense ustedes nada más. Imagínense, voy a poner, te voy a ir haciendo como unas exégesis de este segundo inciso. Los sacerdotes, ministro de mi hijo, los sacerdotes.
por su mala vida. A ver, entonces nosotros, a ver, dentro de la parroquia, es que este sacerdote es de la mala vida. ¿Y qué haces tú? Es la pregunta. ¿Qué haces tú para evitar que ese sacerdote sea de la mala vida? ¿Qué oración? ¿Qué sacrificio? ¿Qué penitencia? ¿Ya te ofreciste a Dios por él? Porque no es decirle a Dios, Señor, mira, yo te estoy diciendo que él es de la mala vida, como si Jesús no lo supiera, Cecilia, como si Jesús ya no lo supiera. Entonces el punto es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Después, este sacerdote es un irreverente, es un impiadoso, mira la forma como celebra la Eucaristía, la falta de respeto, la desacralización, todos los excesos y abusos litúrgicos que comete. La pregunta es, ¿y usted qué está haciendo, hermano? ¿Usted qué está haciendo, hermana? ¿Qué acción, penitencia, sacrificio está haciendo usted para reparar por eso? Porque Dios, a ver, Dios no lo ha puesto usted como el denunciante de la Iglesia Católica. Dios lo que quiere es que usted sea reparador. A ver, Cecilia, si le pudiéramos explicar a la audiencia, ¿qué significa participar de este maravilloso ministerio de las almas víctimas reparadoras? ¿Qué significa ser alma víctima reparadora, como la Virgen lo pidió en Akita, Japón? Porque aquí vamos a ver más adelante que la Virgen va a pedir que haya un séquito de almas víctimas reparadoras que se ofrezcan, que son los apóstoles del fin de los tiempos. Eso lo va a pedir la Virgen más adelante y ya lo iremos a ver en su momento. Pero en Akita, Japón, la Virgen pidió expresamente un ministerio de almas víctimas reparadoras. A ver, si le pudieras decir a la audiencia con palabras sencillas, ¿qué significa ser alma víctima reparadora, desagraviadora, consoladora y aliviadora del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María? A ver. Un alma es una persona, porque tiene cuerpo, alma y entendimiento, ¿no? Entonces, el anhelo de su alma debe ser víctima, y ser víctima es renunciar a su propia voluntad para hacer solo la voluntad de Dios. Vivir en la voluntad, en la divina voluntad. Eso significa ser víctima, como la Virgen. La Virgen es la víctima perfecta, Jesús es la víctima perfecta. Y es reparadora por cuanto que todos sus actos, al solo estar gobernados por la voluntad divina y no por su propia voluntad, reparan, consuelan y ayudan a que todos los pecados, no solo los personales, sino los del mundo, sean puestos como si no se hubieran realizado mal, sino realizado bien, como Dios lo quería. Presentarle a través de María Santísima y de nuestro Señor aquellos actos que se hicieron mal, pero digamos que estamos reparando por un sacerdote que vimos que hizo algo mal. Entonces yo me ofrezco y entonces hago sacrificios y oraciones, y esos pequeños holocaustos se los ofrece Jesús y María al Padre y le muestra, mira, aquí tu hijo o tu hija te devuelven lo que no hizo este sacerdote, te lo devuelve bien hecho, te lo devuelve para darte gloria. Endereza a este sacerdote, enderézalo por esta reparación. Y eso consuela a Jesús, consuela a María y consuela a la Trinidad perfecta. Entonces, nosotros somos reparadores en la medida en que busquemos que aquello que está mal, enderezarlo, regresarlo al estado original en que debió de haber sido hecho para darle gloria, honor, honra y amor a Dios. Amén. Excelente, Cecilia. En México corrigen del 1 al 10 o del 1 al 20 o del 1 al 100. No sé. Del 1 al del 10 1 al te 10, pongo. ¿verdad? Sí. 10 te pongo. 10. Tienes 10, Cecilia. Bendito Dios. Summa cum laude. Bendito sea el Señor. Bueno, muy bien. Me encanta siempre las acotaciones y las exégesis de Cecilia. Fíjense, queridos hermanos, Cecilia ha explicado muy bien este tema de reparar. Hay dos obras maravillosas que nos ayudan en este tema precisamente, y son las obras de la divina voluntad, ¿verdad, Cecilia? Por excelencia, la divina voluntad revelada a Luisa Picarreta nos enseña en el tema de la espiritualidad reparadora, contemplativa, todo este tema. Entonces, tenemos dos libros maravillosos que son la Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad, que usted debe tener para aprender directamente de la Virgen María cómo reparar y consolar y obedecer a la Santísima Virgen María en el reino de la divina voluntad. Y este otro libro, ¿no, Cecilia? Dime tú si aquí nos enseñan cómo reparar el Sagrado Corazón de Jesús. Es maravilloso cómo nos enseña también en estas dos obras que usted puede perfectamente adquirir si quiere, y también le vamos a regalar esto que está acá.
esto que está acá, que es la visión del infierno, para que vean las consecuencias de lo que puede pasar si no reparamos, si no reparamos precisamente lo que la Virgen dijo en Fátima, si no reparamos lo que puede pasar. Esto se obsequia con la adquisición de cualquiera de estos dos libros, la guía de confesión, que es muy importante. A ver, aquí tenemos la guía de confesión. Si se fue por un momento la imagen, tenemos la guía de confesión y también tenemos la imagen de la Virgen de Guadalupe, que ha sido bendecida en México, por cierto, y el Rosario de Fátima. Aquí también está para los que quieran adquirir. Esto pero eso solamente en Colombia, ¿no? Son las horas de la pasión para Colombia. Todo este para paquete Colombia, es para Colombia, correcto. ¿verdad? Eso solo para Colombia, solo y nada más dentro del territorio de Colombia. Y Cecilia tiene el libro del tratado, que ese sí se puede adquirir dentro de México. Y también me contactan directamente a través de Red Triunfo de María. Ahí le pedimos a Héctor que ponga Red Triunfo de María y ahí me pueden contactar también a nivel de directamente para los Estados Unidos. Bueno, quería hacer esto para que la gente entienda lo importante que es tener estos dos libros que nos van a ayudar muchísimo en este tema. Muy bien, Cecilia. Creo que tenemos la imagen frisada, congelada. No sé si me estás escuchando. Sí, perfectamente. ¿Sí me ves? Sí, okay. Te veo perfecto, te veo lozano, bueno. chapeadito, te veo. Bueno, yo tengo aquí la imagen frisada, pero bueno, bendito sea el Señor. Bueno, entonces continuamos con... Bendito sea el Señor. Bueno, entonces continuamos con la lectura, Cecilia. Con la tercera. Con la tercera, sí, es que se me fue aquí. Tengo frisada la imagen en el... No sé qué pasó, a ver, no sé qué sucedió. Ok, ahora sí, ya como que ya, ahora sí ya, perfecto, muy bien. Entonces, estábamos en la tercera, estuvimos aquí dice, Dios va a golpear de una manera sin ejemplo. Yo creo que es, Dios va a castigar de una manera sin precedentes, yo me acuerdo que así decía. Es que hay traducciones, esta traducción dice, Dios va a golpear de una manera sin ejemplo, no, es una traducción mala, perdón, es Dios va a castigarles de una manera sin precedentes. Sin ejemplo quiere decir sin precedentes. Es de tal magnitud que va a ser, ¿no? Correcto. Entonces, fíjese que esto ya ha sido anunciado por otras apariciones, Cecilia, donde el Señor dice que esta humanidad está pende sobre el hilo de un gigantesco castigo, pende de un hilo de caer en un gigantesco castigo, porque esta humanidad se ha rebelado contra Dios de una manera como nunca antes en la historia de la humanidad. Ninguna generación se había rebelado contra Dios en la forma tan infame y apostática como se ha revelado esta generación contra el Señor. Entonces, aquí hay una tremenda advertencia y creo que hay una conexión, un puente increíble entre esta tercera profecía con Akita, Japón. ¿Qué opinas tú? Cuando dice Dios va a castigar de una manera sin precedentes, son exactamente casi que una copia textual de lo que la Biblia, ¿verdad, Cecilia? A mí me parece que esta frase está usada en muchas manifestaciones de la Virgen. En muchas. Dios va a castigar a la humanidad de una manera, como nunca lo ha hecho, o de una manera sin precedentes. Efectivamente, la humanidad está podrida, hermanos. Me da mucha pena decirles, yo quisiera decirles que estamos bien, pero sabemos que estamos podridos y que esa manzana podrida, el Señor la tiene que restituir y ayudarnos a restituirla. Y no hay, desgraciadamente, la humanidad no ha entendido por la buena, es decir, y con los buenos, sino que tendrá que entender con sufrimiento y con dolor. Y esto es algo que ha dicho en muchas manifestaciones Jesús, que se ha dolido y ha llorado lágrimas de sangre por esto, y María Santísima, ¿qué les puedo decir? O sea, que los golpes, o sea, se refiere a castigos, pero son como golpes, de una manera sin precedentes, nunca antes visto. Y el mismo Apocalipsis lo dice que vendrá sobre la tierra algo una tribulación cual no la ha habido jamás. Por eso es sin precedentes. No hay algo que diga, pasó aquí, pasó allá. Ustedes pueden decir, no, pues aquí pasó este desastre, aquí este desastre, aquí este desastre. Pues súmelo todo.
¿Qué desastre será más grande? ¿El tsunami y el terremoto o que se pierda la fe? Esto es más que una bomba atómica, es peor. Sí, es La falta correcto. de fe y la Mire, apostasía. tremendo. Aquí cuando dice que Dios va a golpear de una manera sin precedentes, es prácticamente la misma expresión que usa la Virgen en Akita, Japón, en la aparición del 13 de octubre, o 13 de septiembre o 13 de octubre del año 1973, donde la Virgen dice textualmente, Dios va a castigar al mundo con un gran castigo, donde gran parte de la humanidad va a desaparecer, gran parte de la humanidad va a padecer, y los muertos, dice, y los vivos envidiarán a los muertos, dice, fuego descenderá del cielo y gran parte de la humanidad será destruida. Bueno, para los que quieran ver en ampliado, pues, qué es lo que la Virgen quiso decir en ese momento en Salet, Francia, ya la Virgen lo va a venir a hablar más claramente, ¿verdad? Aquí en Akita, Japón. Entonces tenemos que esto es muy serio, hermanos, es muy serio. No se trata de asustar a nadie hoy. No se trata de eso. Se trata de llamar a un urgente arrepentimiento, un urgente recogimiento, a formar rápidamente parte del séquito de las almas víctimas reparadoras, del ejército triunfante, como le va a hablar la Virgen María al padre Stefano Gobbi, el ejército azul, el ejército que prepara el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Es un llamado urgente, hermanos, a permanecer en el ejército, a participar del ejército, a atender el llamado del Inmaculado Corazón de María para, como dice la Madre Santísima en muchas apariciones, ella tratar de sostener el brazo de su hijo, que por cierto, aquí va a decir en esta aparición que ya prácticamente Cecilia, ella no puede sostener más el brazo de la justicia de su hijo. ¿Cómo te parece esa expresión? Es increíble, ¿verdad? Es fuertísima. A mí se me hace fuertísima eso en Garabandal. Sí, se me hace fuertísimo, que no puede sostener más el brazo de su hijo, que la copa está por derramarse, ¿verdad? Es más, ya se ha derramado. Incluso la profecía de Garabandal, el mensaje, el segundo mensaje de Garabandal, no lo da la Virgen por la pena y el dolor que esto le causa. Manda a San Miguel Arcángel a que se los entregue. Sí, es verdad. Sí, es correcto, sí. Dice, no, ya lloré en Salet, Francia, no voy a ir a llorar de nuevo en Garabandal. No, le da mucha pena. La Virgen, para comunicarte malas noticias, es tan dulce que ella te las comunica. Yo creo que lloró mucho, y por eso ya no quiso. Eso es lo que yo siempre he pensado, que ya no quiso aparecer para darla a ella, de lo dramática que era la profecía. Y el mensaje, que era un mensaje cortito, pero hablaba de la impiedad, hablaba de que tenemos que sacrificar, que la copa se está rebosando, ya lo veremos, que la sangre de Jesús está cayendo ya, y que tenemos que vivir penitencia, y que tenemos que sacrificarnos más, y ser buenos, de verdad. Así es. En el punto 4, desdichados los habitantes de la tierra. Mira, casi que Akita, Japón, es increíble. Casi que las mismas palabras la Virgen va a repetir en Akita. Dice, los muertos y a los vivos envidiarán a los muertos. Es que es casi lo mismo, Cecilia. Desdichados los habitantes de la tierra. Dios va a agotar su cólera. Mira esta expresión. Agotar su cólera es, si la pudieras explicar, uno como abogado la entiende rápidamente, pero ¿qué es agotar la cólera? O derramar la cólera completa, es lo que quiere decir esto. No, agotar dice que no le va a quedar ni una gotita de su cólera, ni una gotita sustraída, sino va a ser toda su cólera, porque dice, y nadie para poderlo tener podrá sustraerse a tantos males reunidos. Claro, y por eso la Virgen, repito, en Akita, Japón va a decir, buenos y malos, fíjate que la expresión que usa la Virgen, buenos y malos sufrirán por igual, Cecilia. Buenos y malos sufrirán por igual, y los que sobrevivan envidiarán a los muertos. Dice así, textualmente. Wow, es increíble. Es tan serio esto, hermanos, es que es tan serio. Esta serie de programas que estamos haciendo de las apariciones marianas tienen un sentido. Esto tiene un sentido. Recuerde que pues nos mueve el Espíritu Santo, nos mueve la Santísima Virgen María. Cecilia y este servidor estamos permanentemente en oración, pidiendo la dirección, pidiendo la inspiración del Espíritu Santo, y ciertamente creemos en nuestro corazón que la Virgen nos está guiando, nos está dirigiendo,
para ir recordando todas estas serísimas advertencias que la Virgen ha dado a través de los últimos 180, 190 años. Vamos con el segundo, en el quinto inciso. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. ¿Esto solo se refiere a los gobernantes eclesiásticos o a los gobernantes civiles y políticos también, Cecilia? Civiles y políticos, se refiere a todos los gobernantes, a todos los que tienen la dirección y el gobierno de los pueblos. Correcto. Entonces, cuando dice el demonio ha oscurecido sus inteligencias, tiene que ver con todo el entramado del nuevo orden mundial y todos los planes para dañar, menguar y perjudicar a la humanidad, Cecilia. Absoluta y totalmente. Tiene que ver con eso. Totalmente. Porque están oscurecidos de sus inteligencias, porque el demonio, ellos han querido y se han pactado con el enemigo, con el demonio, no han pactado con Dios. Y serán víctimas de sus propios errores, víctimas de sus propios pecados. Correcto. ¿Y qué significa oscurecer las inteligencias? ¿Será posible oscurecer las inteligencias de los científicos, Cecilia? Sin que me des más detalles, solamente dime si es posible o no es posible. Sí, sí es posible. Sí es posible. De científicos, de políticos, de todos. Ok. Entonces vemos cómo la Virgen dice que efectivamente el demonio, por el pecado, la rebelión y la desobediencia, que es lo que le da cancha abierta al diablo para poder entrar y dañar y destruir a la humanidad, ha podido entrar, hermanos, y oscurecer las inteligencias de los hombres de este tiempo, de todos los tiempos y en especial de este tiempo. Y cuando habla de oscurecer las inteligencias se refiere de científicos, políticos, estrategas, economistas, en general, todos los que dirigen este mundo. Entonces, eso nos da una idea en la olla en la que nos encontramos metidos, ¿no, Cecilia? En una tremenda olla. Es una olla tremenda en donde, desgraciadamente, los conductores de los pueblos están sumergidos en la oscuridad porque han pecado mucho y el pecado oscurece la inteligencia y hace que la voluntad ponga como bueno, porque es una facultad ciega, aquello que es malo de por sí. Entonces, para ellos es bueno el poder, es bueno la manipulación, es bueno el dominio, el dinero, las ideas contrarias a Dios, el acabar con la fe, todo eso. Desgraciadamente lo estamos viendo todos los días en las leyes inicuas que nuestros gobernantes y nuestros jueces aprueban, emiten e imponen al pueblo. Leyes inicuas, es decir, leyes malvadas. Así es. Eso se llama leyes contra natura, es decir, legislar y aprobar la antinaturalidad y desnaturalizar al hombre. Leyes que aprueban la desnaturaleza y aprueban la antinaturalidad y van contra el orden natural, antropológico, creativo dado por Dios. Muy bien. Entonces, visto así, esto sucede, hermanos, porque no hay oración y no hay penitencia. O sea, esas personas, en general todos tenemos responsabilidad en esto, porque hemos dejado de orar y hemos dejado de hacer penitencia. Por eso la Virgen María va a insistir en Fátima. Sí, Cecilia, adelante. Y también porque hemos dejado de lado la pasión de Cristo. Nos hemos olvidado de la pasión de Cristo y con el olvido de la pasión de Cristo y dejarla de lado, hemos olvidado el espíritu de penitencia y de redentor y de corredentores que tenemos como función dentro de la iglesia. Entonces, no hablamos de la pasión de Cristo, que quiten los crucifijos, que los niños no vean a Jesús crucificado, se pueden traumar, les puede doler, se quitan los crucifijos de las escuelas, se quitan de los hospitales, se quitan de las casas y ya nadie tiene ni siquiera una imagen de la Virgen Santísima o de nuestro Señor Jesucristo en su casa. La tiene minimalista, o sea, puros animales, sí. Minimalista. Sí. Yo le llamo, la tiene microscopista, microscópica, casi que ya ni se ve. Bendito sea el Señor. Por eso la importancia de este libro, hermanos, porque aquí nos enseña Luisa la pasión de Cristo. Esto es importante, la importancia de estudiar y ver esta revelación, que por cierto, Luisa, Jesús le dice a Luisa, Cecilia, que en cada lugar donde se medite, se reflexione, se ore
la pasión de Cristo, porque esto es el Vía Crucis, dictado y revelado por Jesús. El Señor promete, ¿verdad, Cecilia? Corrígeme si me equivoco. A ver, tú eres más experta en divina voluntad que yo. Promete que ese lugar no sufrirá los castigos del fin de los tiempos. ¿Correcto, Cecilia? No sufrirá los castigos ni los flagelos de la misma manera, porque dice que es tanta la alegría de Jesús cuando se meditan las horas de la pasión, que él quisiera que estas meditaciones hubiera por lo menos una copia de ellas en cada ciudad o pueblo para que se practicaran. Pues entonces sería como si Jesús escuchara su misma voz y las mismas oraciones que él hizo ante su Padre durante el transcurso de las últimas 24 horas de su vida en la tierra y su paso por la tierra, y si se hicieran en cada pueblo o ciudad con las mismas intenciones de nuestro Señor, al menos por algunas almas, él mismo ha prometido que la divina justicia se detendría en parte de sus divinos flagelos, es decir, la justicia divina no la recibirán, como dice aquí, todos los males reunidos caerán sobre todos. Pues todos los males reunidos o caerán menos, o caerán disminuidos, o caerán misericordiosos, llámenle como quiera. Pero eso es lo que el Señor, solamente porque una alma, fíjense, o pocas almas en cada lugar, lean, mediten, reflexionen y vivan con el mismo espíritu que Jesús las horas de la pasión. O sea que esta lectura es como un pararrayo de la justicia, Cecilia, ¿sí? Como un pararrayo. Sí, es un pararrayo, así grandote. Un pararrayo. Bueno, usted puede contactarme a través de Red Triunfo de María y al final de esta semana, porque ahorita no hay, había muy poquitos, y los poquitos que habían, pues obviamente se agotaron muy rápido, pero ya al final de esta semana va a haber más ejemplares. Usted me puede contactar a través de Red Triunfo de María y bueno, para ver de qué forma usted puede recibir esto. Bendito sea el Señor, es una gracia, es una gran gracia de parte de Dios, con todos los obsequios que además se regalan. Entonces, fíjate, Cecilia, aquí, volviendo aquí, esto tremendo, cuando habla de oscurecer las inteligencias, ¿tú le puedes explicar a la gente un poquito qué es el demonio de la Acsedia? ¿Cómo funciona el demonio de la Acsedia? Y si tiene que ver con el oscurecimiento, que es cauterización de los sentidos, cauterizar, insensibilizar. Aquí habla, la expresión que usa la Virgen aquí en esta catequesis es oscurecer inteligencia. San Pablo va a decir lo mismo, pero él no habla de oscurecer inteligencias, sino habla de entenebrecer vuestros pensamientos, dice. Pero es lo mismo, Cecilia, y es el demonio de la asedia. Por favor. Es que el demonio de la asedia es más fuerte para mí que el de la tibieza, porque es, habiendo crecido y conocido la gracia de Dios, retroceder. Y retroceder por comodidad, retroceder por el pecado venial deliberado y por el pecado mortal. Aceptado. Entonces, la persona en lugar de progresar espiritualmente va hacia atrás. Por eso dicen que la corrupción de lo mejor es lo peor. Así es. Entonces, la asedia es de la que podemos ser víctimas cada uno de nosotros, además de la tibieza nos lleva a la asedia, es decir, ya no creces, vas para atrás, como los cangrejitos. Y lo que pasa es que ya el pecado no lo ves tan pecado. Es como cuando el que se acostumbra a tener ahí una iglesia a la vuelta de su casa. Ya cuando pasa, ya ni se persigna. Ya no se persigna, ya nada. Es como pasa como Pedro por su casa. ¿Por qué? Porque ya no toma en cuenta la grandeza de que esté ahí Dios. Es como el que le pierde la reverencia a las cosas de Dios. Es aquel que ya no reza con profundidad, que le da igual rezar o no rezar, dice, al cabo estoy en el apostolado y ya con eso. El que olvida el dolor de sus semejantes, el que realiza actividades o acciones de apostolado en pecado mortal, que de eso les puedo decir, es como si un sacerdote realizara y consagrara en pecado mortal, un laico que les hablara de Dios en pecado mortal, pues no, o escribiera un libro muy hermoso en pecado mortal. Entonces, ¿qué efecto puede tener? Asedia. Esto mismo criticaba San Agustín. Acuérdate que él era muy benévolo con los pecadores porque él había sido un gran pecador y decía que toleraba a los pecadores porque se acordaba de él y le daba mucha pena, pero que cuando veía que un pecador se convertía y conocía la gracia y volvía al pecado, ya no sentía la misma piedad y misericordia por ese pecador. Se sentía como muy agredido porque ya había conocido la gracia de Dios. De hecho, San Pedro va a decir en una de sus epístolas, mejor les hubiese sido no haber conocido la verdad
que haber conocido la verdad y volverse atrás del santo mandamiento, del santo llamamiento. Les ha acontecido como el cerdo que después de lavado vuelve y se revuelca en el cieno, o como el perro que vuelve y se vuelca en el vómito. Fíjate las expresiones tan duras que usa San Pedro para este tipo de situaciones. Y yo quisiera pedirle a Héctor que por favor nos llevara al numeral 97 del Tratado de la Verdadera Devoción, Cecilia, que nos habla de los devotos presuntuosos, que tiene que ver con el demonio de la sedia, precisamente. Es una de las grandes acciones de la sedia, del demonio de la sedia, es la falsa devoción presuntuosa a Jesús y a María. Y esto es una de las cosas que también entristece tremendamente a la Virgen María y de uno de los grandes peligros, Cecilia, que tenemos todos tenemos que evitar esto. Pero te voy a pedir, por favor, mientras ahí ya lo tenemos. Por favor, Cecilia, haz lectura de esto y todos muy atentos, hermanos, a lo que nos dice aquí el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es el que escribió el tratado. Recuerde que el tratado lo puede adquirir en México a través de los canales de comunicación de Mundo Católico. Con Ari Caspeta. Si le ponen con Ari Caspeta, por favor, si ponen ahí el teléfono, por favor. Bueno, y en los dice Estados los Unidos, presuntuosos. Perdóname. Ok, y en los Estados Unidos me puede escribir directamente a mí y yo le digo cómo lo puede adquirir. Oye, en adelante, Cecilia. Dice, los devotos presuntuosos son pecadores aletargados en sus pasiones o amigos de lo mundano. Bajo el hermoso nombre de cristianos y devotos de la Santísima Virgen esconden el orgullo, la avaricia, la lujuria, la embriaguez, el perjurio, la maledicencia o la injusticia. Duermen pacíficamente en sus costumbres perversas, sin hacerse mucha violencia para corregirse. Confiados en que son devotos de la Santísima Virgen, se prometen a sí mismos que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión ni se condenarán, porque rezan el rosario, ayunan los sábados, pertenecen a la cofradía del Santo Rosario, a la del Escapulario u otras congregaciones. Llevan el hábito o la cadenilla de la Santísima Virgen, etcétera. Cuando se les dice que su devoción no es sino ilusión diabólica y perniciosa presunción, capaz de llevarlos a la ruina, se resisten a creerlo. Responden que Dios es bondad y misericordia, que no nos habrá creado para la perdición, que no hay hombre que no peque, que no morirán sin confesión, que basta un buen señor peque, o sea, como un golpe de pecho, ¿no? A la hora de la muerte. Y añaden que son devotos de la... Y añaden que son devotos de la Santísima Virgen, que llevan el escapulario, que todos los días rezan puntual y humildemente 7 Padres Nuestros y Aves Marías en su honor, y algunas veces el rosario y el oficio de la Santísima Virgen, que ayunan, etcétera. Para confirmar sus palabras y enceguecerse aún más, alejan algunos hechos verdaderos o falsos, poco importa, que han oído o leído, en los que se asegura que personas muertas en pecado mortal y sin confesión, gracias a que durante su vida habían rezado algunas oraciones o gestado algunas prácticas de devoción en honor de la Virgen, resucitaron para confesarse, o su alma permaneció milagrosamente en el cuerpo hasta que lograron confesarse, o a la hora de la muerte obtuvieron de Dios, por la misericordia de la Santísima Virgen, el perdón y la salvación. Ellos esperan correr la misma suerte. Y el 98, Cecilia, para rematar. Le suben, por favor. Nada en el cristianismo es tan perjudicial a las gentes como esta presunción diabólica, porque ¿cómo puede alguien decir con verdad que ama y honra a la Santísima Virgen, mientras con sus pecados hiere, traspasa, crucifica y ultraja despiadadamente a Jesucristo su Hijo? Si María se obligara a salvar por su misericordia a esta clase de personas, autorizaría el pecado y ayudaría a crucificar a su Hijo. Y eso, ¿quién osaría siquiera pensarlo? Muy bien. Bueno, mira, Cecilia, ¿qué opinas de esto que dice el Espíritu Santo? Tiene que ver con mentes oscurecidas, con, debo decirlo con tristeza, con obispos, sacerdotes y laicos dentro de la iglesia, porque ¿dónde trabaja mayormente el demonio? Precisamente dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de la iglesia es donde más ataca, más trabaja, precisamente para hacer caer a las almas. Y es tremendo lo que aquí vemos, que nos denuncia exactamente el Espíritu de Dios, nos hace una advertencia muy clara de los peligros que significa oscurecer la mente. Es decir, se puede tener, Cecilia, una devoción a Jesús, se puede tener una devoción a la Virgen María,
y aún así estar bajo el ataque de la insidia del demonio. ¿Qué opinas de eso, Cecilia? Increíble, ¿no? Pues mira, nosotros tenemos políticos que osan decir que el 12 de diciembre visitan a la Virgen de Guadalupe y viven en pecado mortal público o realizan prácticas de brujería, de hechicería, de todo esto. Entonces, incluso son masones y satánicos. Entonces, y van y visitan a la Virgen el 12 de diciembre, ¿verdad? Y eso sucede con políticos, con artistas, con muchas personas. Aquí la Virgen de Guadalupe, pobrecita nuestra madre, recibe todo eso. Todo este pueblo que cree que simplemente porque vaya a la villa con la Virgencita el 12 de diciembre, ya con eso ya la Virgencita lo va a ayudar. Pues la Virgencita siempre lo va a ayudar, pero le va a ayudar a reconocer sus pecados y a purificarse, porque si no, se condena, se va al infierno. Se va al infierno. Así es, así es. Y es lo que dice aquí San Luis, mira lo que dice, que es muy, muy fulminante el Espíritu Santo. Cuando se les dice que su devoción no es sino ilusión diabólica, Cecilia, ilusión diabólica. Esta ilusión diabólica es una mente entenebrecida. Y es lo que dice la Virgen María en el mensaje. Mente entenebrecida, mente oscurecida. Ilusión diabólica y perniciosa presunción, capaz de llevarlos a la ruina. La palabra llevarlos a la ruina se refiere al infierno. La ruina del alma es el infierno, ¿correcto, Cecilia? El pecado, el infierno, capaz de llevarlos a la ruina. Y se resisten a creerlo, Cecilia, cuando se les exhorta, cuando se les corrige. Por eso es que en muchos lugares también, cuando se ha hablado del mensaje de Salet, Francia, cuando se quiere preguntar este mensaje no es, Cecilia, no es bienvenido. Aun cuando está aprobado por la Iglesia, imprematur tiene su nil obsta y está aprobado eclesialmente, sin embargo, en ciertos ambientes eclesiales, religiosos, incluso laicales, este mensaje no es bienvenido. ¿Me equivoco, Cecilia? Sí, no es bienvenido. No es bienvenido y la verdad es que nosotros tenemos que entender que podemos ser llamados a la casa del Padre en cualquier momento. El día de hoy falleció un hermano nuestro que era un gran luchador incansable por la vida y la familia de COVID. Primero se murió su mamá, se consagró toda su familia, se murió su mami y luego él falleció el día de hoy. Era una persona relativamente joven, estaba en todas las fuerzas de su edad, o sea, súper lleno de vida, un gran estratega, negociador, muy, muy inteligente. Y la verdad es que Dios nos puede llamar cuando sea y tenemos que corresponder. Y no es catastrofismo pensar que nos llegará ese momento, nos va a llegar a todos, hermanos. Pero qué diferencia si nos toca haciendo lo que tenemos que hacer, en oración, en sacrificio, en gracia, cumpliendo con nuestro deber, ayudando a los demás, siendo buenos padres, buenos hijos, buenos profesionales, a que nos agarren en una discoteca, ¿verdad? Bailando chaca, 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 viendo una película espantosa, dormidos sin confesión, porque pues yo mañana me confieso, pasado mañana me confieso, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que estar preparados siempre. Siempre les digo, dejen el pecado, dejemos el pecado y estemos siempre atentos, porque el Señor nos puede llevar en cualquier momento. Es su voluntad, todos lo hemos experimentado y en esta pandemia, ¿cómo lo hemos experimentado? Yo creo que hemos experimentado que Dios es el dueño de la vida y de la muerte y nos podemos ir en cualquier momento y tenemos que cambiar nuestra vida. Tenemos que ser distintos, dejando el pecado. Primero, dejar el pecado y una vez que probamos la gracia, no olvidarnos de esa gracia. Estarla actualizando con los sacramentos, con la confesión, con la comunión, con las lecturas, con los buenos programas, dejando todas las cosas que nos alejan de Dios. Concentrémonos en Dios, hermanos. Lo demás es pérdida de tiempo. Eso no quiere decir que desatendamos a los esposos, a las esposas, a los hijos, el trabajo. No. Eso es concentrarse también en Dios cuando se ofrece a Dios, cuando se hace por amor a Dios, por un compromiso que se adquiere con Dios. Entonces es bien importante, Pablo, que estemos bien agarrados de Dios y más en estos momentos en donde el Señor nos puede llamar a cuentas. Y también los políticos pueden ser llamados a cuentas. Muchos se han muerto, muchos grandes políticos, personas eminentes, muchas. Sí, yo le diría, pueden no, van a ser llamados a cuentas. Van a ser llamados. Claro. Sí, así es. Sea ahora o más adelante, van a ser llamados a cuenta.
Y como le dijo Jesús a la Virgen cuando consiguen al niño perdido y hallado en el templo, enseñando a los doctores, madre, porque en los asuntos de mi Padre me conviene estar. Correcto. Si nosotros nos ocupamos de los asuntos del reino, Dios se ocupará también de nuestros asuntos. Esa ha sido una promesa reiterada del Señor y de la Virgen María, que también ha dado en muchas apariciones. Si tú te ocupas de los asuntos del reino, Dios también se ocupará de tus asuntos. Esa es una promesa. Y yo lo he podido ver en mi caso particular innumerables veces lo he podido ver cumplido. Cecilia, vamos a continuar a ver hasta dónde logramos avanzar el día de hoy. Muy bien. Seguimos, estábamos en la 5, se han convertido en esas estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Bueno, ya más claro ni el agua, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que habla también en Apocalipsis 12, ¿no? Que dice que fue arrojado el dragón y con su cola arrastró las 2/3 partes. Bueno, es exactamente una alusión directa a lo que habla Apocalipsis 12. Y si pudieras explicar rápidamente, cuando habla de estrellas errantes no se refiere a los astros físicamente, sino tiene un sentido, Cecilia, si rápidamente pudieras decirle a la audiencia para avanzar al punto 6. ¿Qué es lo que quieres que te diga, lo del Apocalipsis? No. ¿Qué significa estrellas en el firmamento? Cuando el enemigo con su cola arrastra a estas estrellas del firmamento. ¿Qué significa estas estrellas del firmamento? Pues yo creo que significa aquellos que parecen, puede ser efectivamente a las estrellas del firmamento, tal cual, literal. O sea, es la primera interpretación. La segunda, a todos aquellos que brillan como estrellas y que parece que están en lo más alto, en lo más grande, ¿no? Así es. Fíjate, hay algo interesantísimo. Hay un texto, déjame rápidamente lo ubico, me llama poderosamente la atención. Hay un texto de Daniel que permite entender qué son estas estrellas del firmamento, Cecilia, es increíble. Estas estrellas del firmamento, ya te voy a decir un momento, dame aquí un espacio de tiempo. Daniel 12:13. Daniel 12:13. Fíjate lo que dice Daniel, capítulo 12, verso 3, para ver cuáles son estas estrellas que el enemigo arrastrará y arrojará a la tierra. Entonces, fíjese lo interesante. Daniel 12:3. No sé si rápidamente Héctor de repente no lo puede ubicar en la escritura. Daniel 12, verso 3, para que entendamos cuáles son esas estrellas que se vienen abajo, precisamente por el pecado, la desobediencia, la rebeldía, el haberse apartado de Dios, por la falta de oración, por la falta de penitencia, por tener las mentes oscurecidas. ¿Cuáles son esas estrellas? A ver, yo lo voy a leer por acá. Yo tengo aquí el texto mientras. Ok, ya lo tenemos ahí. Ya te lo contaron. 12, capítulo 3. 12, verso 3. Daniel 12, 3. No. Capítulo 12, verso 3. Ok, ahí está. Cecilia, léelo, por favor. Dice, los hombres prudentes resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que hayan enseñado a muchos la justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Pero, a ver, ¿eso qué significa? Cuando dice que todas las estrellas caerán, ¿se refiere a este tipo de hombres? ¿A los hombres prudentes que resplandecerán? Sí, se refiere a aquellos que en un principio habían obedecido a Dios y tenían altas posiciones y tenían prestigio, reconocimiento, por un descuido, por el pecado, por la inobservancia, por haber bajado la guardia, el enemigo los ha infiltrado y los arroja a la tierra, los hace caer del estado de la gracia. Se refiere a aquellas almas que habían alcanzado una elevada sabiduría, una elevada... Es correcto lo que te dijo. Sí. Exacto. Sí, perdón. Y entonces por el descuido, por el orgullo, la soberbia, la arrogancia, el humanismo precisamente de Francia, el haber entrado todas estas lecturas que tú mencionabas muy bien del libre pensamiento y del humanismo, porque ese ha sido otro de los grandes peligros, que la iglesia ha sido infiltrada por el humanismo, Cecilia, por esta corriente filosófica del humanismo. Entonces, cuando la corriente filosófica del humanismo ha penetrado a la iglesia, ha llegado en la formación de los seminarios, de los sacerdotes, de los obispos, que son más humanistas que cristianos. Son más humanistas
es decir, más humanistas que en el sentido del espíritu de Cristo hacia donde el Señor nos apunta. Entonces, este es un tema, cuando se cae en eso, corre precisamente este inmenso riesgo que ese entendimiento los arroja al suelo el demonio. Y quisiera leer un texto, Cecilia, del 88 del tratado, el numeral 88. Le pido a Héctor que vaya rápidamente al numeral 88 del tratado y vamos a entender a la luz de San Luis María Griñón de Montfort estas palabras de la Virgen María cuando dice que el viejo diablo, el demonio, los arrastrará y después de haber estado en el firmamento caerán. ¿Por qué caen? Es la pregunta. ¿Por qué caen? Bueno, el numeral 88 del tratado nos va a ayudar a entender esto. Apalancado, porque aquí tenemos una contrafigura, ¿no? En Daniel 12:3 es la contrafigura. La primera figura es esta, la que nos presenta Daniel. Muy bien, los entendidos que brillan en el resplandor del firmamento y que son la guía de muchos en la justicia. Ese es en un primer sentido. Pero después, producto del pecado, de la desobediencia y de perder el estado de gracia, sucede todo lo contrario. Son arrojados de esa posición y caen a la tierra por el movimiento de la cola del dragón. Ahora vamos a leer entonces el numeral aquí 88, que nos va a ayudar a entender muchísimo mejor qué significa esto que la Virgen está diciendo en Salet, Francia. A ver, adelante, Cecilia, por favor. Dice, los demonios ladrones muy astutos quieren sorprendernos de improviso para robarnos y desvalijarnos. Espían día y noche el momento favorable para ello. Nos rodean incesantemente para devorarnos, arrebatarnos en un momento. Por un solo pecado, todas las gracias y méritos logrados en muchos años. Su malicia, su pericia, su astucia y número deben hacernos temer infinitamente esta desgracia, ya que personas más llenas de gracia, más ricas en virtudes, más experimentadas y elevadas en santidad que nosotros, han sido sorprendidas, robadas y saqueadas lastimosamente. ¡Ah! Cuántos cedros del Líbano y estrellas del firmamento cayeron miserablemente y perdieron en poco tiempo su elevación y claridad. ¡Ay, qué horror! Es lo mismo, ¿viste, Cecilia? Ahí está clarito, ¿viste? Está clarísimo. Es lo mismo, ¿viste? ¿Y cuál es la causa? No fue falta de gracia que Dios a nadie le niega o la niega, sino falta de humildad. Se consideraron capaces de conservar sus tesoros, se fiaron de sí mismos, se apoyaron en sus propias fuerzas, creyeron bastante segura su casa y suficientemente fuertes sus cofres para guardar el precioso tesoro de la gracia. Y por este apoyo imperceptible en sí mismos, aunque les parecía que se apoyaban solamente en la gracia de Dios, el Señor, que es la justicia misma, abandonándolos a sí mismos, permitió que fueran saqueados. Ay, si hubieran conocido la devoción admirable que a continuación voy a exponer, habrían confiado su tesoro en una Virgen fiel y poderosa, y ella lo habría guardado como si fuera propio y hasta se habría comprometido a ello en justicia. Por eso la Virgen llora en Salet, Francia, Cecilia. Por eso llora la Virgen. Porque resulta que estas almas consagradas, en vez de haber hecho esto, desertaron de la devoción de la Virgen, desertaron del amor y la devoción a la Santísima Virgen, y por eso quedaron expuestos totalmente a la acción del demonio, y el demonio vino y los ha saqueado. Cuando habla de que consideraron fuertes sus cofres, ¿no? Esta expresión, consideraron suficientemente fuertes sus cofres, esta expresión que dice acá, y se consideraron capaces de conservar sus tesoros, se fiaron de sí mismos y se apoyaron en sus propias fuerzas. ¿A qué se refiere? A todo el pensamiento libertario, independentista, humanista de la Revolución Francesa, de la Revolución Francesa, precisamente, que es lo que va a originar después el comunismo, como ya dijimos. Aquí está la razón. ¿Y fue por qué? Mira, Cecilia, por soberbia, la arrogancia, la soberbia. A ver, el mismo pecado que tuvo Luzbel. ¿Cuál fue el pecado que tuvo Luzbel para ser arrojado del cielo y convertirse en Lucifer? ¿Cuál fue el pecado? Pues el de la soberbia. Exacto, fue el mismo pecado. O sea, el demonio los convida, los infesta del mismo pecado. Es decir, Luzbel, ¿por qué peca de soberbia Luzbel? A ver, ¿por qué peca de soberbia Luzbel? Hagamos un poquito de exégesis histórica en esto. Porque él es, los ángeles también pasan su prueba.
a pesar de ser Sí. espíritus puros. Y su prueba consistió en la revelación, según los exégetas, los teólogos y grandes estudiosos sobre angeleología, han dicho que hubo una prueba para ellos, y la prueba consistió en la revelación del plan de encarnación del Hijo de Dios para hacerse hombre de una virgen. Y entonces, dentro de los ángeles había uno, el más hermoso y el más bello y el más inteligente y el más todo, Luzbel, que dijo: yo no te serviré, no te serviré, yo soy un ángel hermosísimo y no permitiré todo este plan y que nazca Dios de una virgen, una mujer, la peor de las criaturas, una criatura ínfima, y no te serviré. Y junto con eso, muchos ángeles le siguieron, y San Miguel Arcángel salió al quite y salvó a otros muchos diciendo: ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Ese fue el grito, y por eso es príncipe de la milicia celestial. Correcto, así es. Entonces el demonio, fíjense ustedes, como muy bien acaba de explicar, hay una obra muy buena del padre Antonio Fortea que se llama Historia del Mundo Angélico. Si usted lee esa historia del mundo angélico del padre Antonio Fortea, él le va a explicar a usted toda la guerra, toda la cosmovisión y guerra que hubo precisamente del enfrentamiento que primigenio, pues, que hubo en el reino de los cielos. Entonces, Luzbel cae en este pecado de creerse igual a Dios, pensar que es Dios, pensar que es igual a Dios. Y ese es el gran pecado de la soberbia. De hecho, hubo un momento donde Luzbel pensó que la luz que lo iluminaba y la esencia que era luz, le habló del plan de la encarnación y le habló de crear al hombre, de corporizar al hombre y corporizar a la mujer y crear un mundo corpóreo. Cuando Dios reunió a todos los ángeles y reveló esa revelación, que es como lo que acaba de decir Cecilia, Luzbel no soportó, no pudo soportar eso, porque él consideraba que era el ángel más elevado, más hermoso, y que a quien correspondería corporizarse y tener un cuerpo físico era él, no al hombre. Entonces él sintió una profunda envidia porque él se consideraba altivez, viene la palabra soberbia, altivez, se consideraba un ángel muy elevado, muy puro, muy perfecto. Y entonces, ante ese pecado, él se revela contra Dios, dice: no puede ser que la esencia, que es luz y que nos ilumina, nos esté diciendo esto. Por tanto, si nos está diciendo esto, quiere decir que no es Dios, y esa esencia y esa luz que nos habla, que se muestra como Dios, no es Dios. Y si él no es Dios, ¿quién es Dios? Entonces ahí él hace un silogismo perverso, que es el silogismo de la traición y de la caída. Entonces Luzbel dice: y si la esencia que nos habla y nos dice todo esto no es Dios, ¿quién es Dios?, se pregunta él. Entonces Luzbel dice: entonces Dios soy yo, Cecilia. dice Luzbel, entonces Dios soy yo soy Dios, no es la esencia. Y él decide rebelarse contra Dios. Bueno, esto mismo es lo que Satanás participa este pecado. Transmite este pecado, transmite esta rebelión, ¿verdad?, a las estrellas del firmamento. Y las estrellas del firmamento, pues ya explicamos quiénes eran, que las que caen, como dice aquí el numeral 88 y el 12:3 del libro de Daniel, y los arrastra con su cola el dragón. Bueno, esto es una explicación para que podamos entender bien qué es lo que la Virgen nos está hablando entonces en este tema del punto 5-6. Volvemos rápidamente, por favor, Héctor. Para acabar el punto. Vamos a acabar el punto. Sí, por favor, sí, por favor. Muy bien. Entonces dice: Dios permitirá a la antigua serpiente poner divisiones entre los que reinan. Hoy lo tenemos muy claramente. Esto es increíble. Dios permitirá a la antigua serpiente poner divisiones entre los que reinan en todas las sociedades y en todas las familias. Sufrirán penas físicas y morales. Hoy vemos esto de una manera muy clara, ¿no, Cecilia? Hoy reina la división en el mundo. Hoy reina la división dentro. Hay que decirlo, yo lo digo con tristeza, esto no es un motivo de alegría. Hoy reina la división en la iglesia, ¿verdad? En la familia. Reina en la familia. Increíble. Reina la división en las familias, reina la división en los hogares, reina la división en las sociedades, reina la división entre las naciones. Es increíble esto. Y hoy en día hay un tema que está dividiendo tremendamente la humanidad. No, solo lo voy a dar a entender nada más, pero hay un tema que está dividiendo fuertemente la humanidad. Diabolos, recordémonos que la palabra diabolos en griego significa el que divide. Diablo, pues es diablo, ¿no?
en griego significa el divisor, el que divide precisamente. Bueno, y después dice, Dios abandonará a los hombres a sí mismos y enviará castigos que sucederán durante más de 35 años. Amén. Esta es una palabra que tiene como un doble contexto, ¿no? Ha tenido un cumplimiento, tuvo un cumplimiento en aquel tiempo y sigue hoy teniendo otro cumplimiento, porque la palabra es vigente, ¿no? La profecía es vigente y se actualiza. Ese es otro tema interesante de la naturaleza de la profecía. La profecía puede tener un trazo de cumplimiento, pero vuelve y se actualiza si los elementos que llevaron al cumplimiento de esa profecía regresan, Cecilia, regresan de nuevo. A ver, esto es interesante. La Virgen en el Tepeyat venció a los demonios, ¿correcto? Y venció a los demonios y trajo la gran evangelización. El pueblo azteca se convirtió, cesó la guerra que había entre el pueblo azteca y los españoles evangelizadores y vino la paz y reinó, empezó a reinar, hubo un reinado social de Cristo. Pero resulta que por los pecados terribles que se están volviendo a cometer, sobre todo con el pecado del aborto, vemos que ha habido distintas revelaciones privadas donde dice que estos demonios han estado de regreso. ¿Correcto, Cecilia? Sí, desgraciadamente la Virgen ha revelado de diferentes maneras que nosotros estábamos vacunados contra los sacrificios humanos a través de María Santísima, de Nuestra Señora de Guadalupe, y que al autorizar el aborto, pues estábamos nosotros trayendo de nuevo estos diablos, estos malignos, espíritus malignos con cada aborto. Entonces, pues, porque no es solamente el aborto, hermanos, es todo lo que conlleva el aborto, o sea, es toda la maldad reunida y pues son muchos detalles, pero es una maldad de altísimo nivel, de altísimo nivel. Muy bien. Entonces, eso, las profecías que anunciaban los castigos, producto de esos pecados antiguos, vuelven y se actualizan, Cecilia. Vuelven y se actualizan porque los presupuestos vuelven a ser los mismos. Entonces, otra vez, es como si una profecía ya cumplida reviviera, se resucitara de nuevo la profecía ante el hecho de que los supuestos que originaron en el pasado la profecía y que se cumplieron en el pasado vuelven a estar presentes. Pondré un ejemplo. A ver, la Virgen profetizó en Fátima que una segunda guerra peor que la primera vendría si no había penitencia, arrepentimiento, conversión y sobre todo si no se consagraba Rusia al Inmaculado Corazón. ¿Correcto, Cecilia? Sí, así es. Correcto. Y se cumplió completamente esa profecía, ¿verdad? De la Segunda Guerra, que la Virgen no había terminado la primera y ya la Virgen estaba anunciando una segunda guerra. ¿Correcto, verdad? Muy bien. Sí. Yo hago la siguiente pregunta interesante sobre esto. Y Cecilia, ¿y en este momento no tenemos los mismos presupuestos para otra guerra? ¿Peor que la segunda? Pregunta. Estamos listos para algo mucho peor. Que se entiendan, listos por el pecado. El mismo Jesús Correcto. se ha quejado y ha dicho que mis hijos han cometido todos los pecados. No queda ni uno. Hemos cometido todos los pecados. Clama al cielo venganza. El asesinato de más de 500 millones de seres humanos en el vientre materno. ¡Más de 500 millones! En cifras oficiales. Ahorita serán como unos 600 o 700 millones. Increíble. Impresionante, impresionante. Bueno, eso que acaba de... Imagínense, esto nos pone en perspectiva rápidamente en el escenario en que nos encontramos. ¿En qué escenario nos encontramos? Y cómo las profecías de castigos que ya se cumplieron, y pensamos que como ya se cumplieron no se van a dar de nuevo, vuelven y se actualizan las profecías. Totalmente se actualizan. Este es un misterio de la naturaleza de la profecía increíble. Vuelven y se actualizan porque se recrean y se actualizan los mismos escenarios que originaron el cumplimiento de esas profecías en el pasado. Correcto. Vamos entonces ahora al otro punto para ver si ya concluimos. No, ya vamos, nos vamos a tener que ir. Si es cortito, sí, si es largo, no. No, híjole. No, el 6, nada más sería el 6 para concluir. El 6. Okay. Sí, el 6, que es complemento del La anterior. sociedad está es un en la víspera de las plagas. La sociedad está en víspera de las plagas más terribles y de los más grandes acontecimientos. Hay que esperar ser gobernado por una vara de hierro y beber el cáliz de la cólera de Dios. Yo traigo una pregunta, Cecilia. El mundo, la dominación del mundo a través del nuevo
orden mundial, donde se limitan, se restringen derechos civiles, donde se restringen las libertades, ¿es vara de hierro para el mundo? Pregunta. Sí, es dictadura. De una u otra manera, el comunismo es una dictadura, también el nuevo orden mundial es otra dictadura. Pero va a ser una dictadura más severa, ¿eh? Más severa y perniciosa. Severa y perniciosa, ¿eh? Bien planeada, bien planeada. Bien planeada, sí, y llevar al hombre a que Dios ya no existe en su corazón. Correcto. Así es. Así es. Entonces, aquí vemos claramente cómo esta vara de hierro habla de plagas, habla de castigos, habla de grandes eventos. Y por lo cual, plagas, castigos y grandes eventos que van a sumergir al mundo a ser gobernado bajo un régimen tiránico y despótico. Vara de hierro. Y esa vara de hierro, ya nos están asomando la vara de hierro, ¿verdad, Cecilia? Ya nos hacen así con la vara de hierro, ¿sí o no? Aquí está la vara de hierro y mire la vara de hierro que les viene, habitantes de la tierra. El nuevo orden mundial nos anuncia una vara de hierro, restricción de derechos, libertades civiles, ¿correcto? Aquí vemos disminución de la población, control de la natalidad, imposición por la fuerza de la ideología desnaturalizante, de la ideología de género. Vemos cómo la vara de hierro se va imponiendo y comienza a ser todo esto una gran persecución, un gran desasosiego, una gran angustia, una gran pérdida de paz y de libertades. El sistema de libertades, hermanos, que hasta ahora de una u otra forma hemos disfrutado, el sistema de libertades que hasta ahora de una u otra forma hemos disfrutado, está totalmente amenazado a desaparecer para abrir paso a un régimen de vara de hierro. No lo digo yo, hermanos, lo dice la Santísima Virgen María. ¿Tú qué opinas, Cecilia? Yo creo que lo que dice la Virgen es, ella es reina de los profetas. Ella sabe lo que está diciendo, y esto lo dijo en 1846. Así es. Veamos lo que está pasando ahorita. Veamos las tiranías de este tiempo, las dictaduras de este tiempo. Veámoslas, simplemente. Son tiranías ideológicas. Bueno, todas las tiranías tienen un basamento ideológico, sí, por supuesto. Pero las de hoy tienen un condimento ideológico impresionante, ¿no? Impresionante hoy, donde te tienes que circuncidar a la fuerza bajo esta tiranía. Se habla de la Agenda 2030. Se habla mucho de la Agenda 2030. Eso es parte de los planes también para descristianizar al mundo. Crear una sociedad donde sea el hombre sin alma, y si es el hombre sin alma, es el hombre sin Dios. Apalancados en el sofisma de que es para defender el medio ambiente, para defender la naturaleza, pero en el fondo va contra la naturaleza, barre la naturaleza, la barre porque se lleva por delante la naturaleza antropológica del hombre. Dios los hizo hombre y mujer, varón y hembra. Dios los hizo hombre y mujer, y va directamente esta Agenda 2030 contra el orden natural, queriendo defender el medio ambiente y la naturaleza, va contra la naturaleza, desfigurándola y proponiendo, lo que propone, la propuesta es basura ideológica y desnaturalizante, Cecilia. Bueno, eso es la vara de hierro, esa es la vara de hierro que nos está llegando por el pecado, por la desobediencia, por la rebelión, por apartarnos de Dios, por no haber orado, por no haber hecho penitencia, por no haber tomado en cuenta a la Santísima Virgen María en todas sus apariciones. Es increíble el dolor del corazón de la Virgen. No se le ha oído, no se le ha escuchado a la Virgen, se le ha votado, prácticamente que se le ha expulsado. En algunos ambientes se le expulsa a la Virgen María, no se quiere oír hablar de ella, Cecilia, se le tacha, se le censura, incluso Cecilia, en algunos ambientes se le diaboliza, hasta se le sataniza a la Virgen María, diciendo que es del demonio, que eso no viene de Dios, y que lo más importante es solo el evangelio, y se rechazan
incluso las apariciones marianas, que es verdad, no son un dogma, pero la Virgen ciertamente se ha aparecido y ha venido a recordarnos el evangelio de su Hijo, porque la Madre no viene nunca con mensaje propio. El mensaje de la Virgen siempre, y tú lo sabes, Cecilia, el mensaje siempre es el mensaje de su Hijo, la palabra de su Hijo, la advertencia de su Hijo, el evangelio de su Hijo, la proclama de su Hijo. Es la palabra de Jesús, y ella no viene a hablar de su propia palabra, viene siempre a hablar de la palabra de su Hijo. Y sin embargo, bueno, vemos lo que pasa en algunos ambientes: se le persigue, se le tacha, se le injuria, se le calumnia, se le quiere callar a como dé lugar, a ultranza, se le quiere cerrar la boca a la Santísima Virgen para que no hable, para que no advierta. Bueno, imagínate tú. Así estamos, Cecilia, así estamos. Pero bueno, bendito sea el Señor. Quisiera cerrar ya este último segmento del programa, Cecilia, diciéndole a las personas que hay esperanza. Sin embargo, hay esperanza. ¿Cuál sería la esperanza? Sí, ¿cuál sería la esperanza? Es la conversión, el cambio, el que dejemos el pecado. Eso ayudará muchísimo y el que nos arrepintamos y doblemos la rodilla y pidamos perdón. Veamos a Nínive, ¿verdad? Como no fue destruida después de que se convirtió. Correcto. Entonces, hemos hecho todo este diagnóstico hasta aquí, hasta el punto 6. Nos continuaremos el próximo lunes con las otras partes, pero hay esperanza, hermano. La esperanza es proceder igual que el corazón de Nínive. Así como actuaron los ninivitas antiguos, porque nosotros somos una moderna Nínive, así como actuaron los ninivitas antiguos, tenemos que hacer lo mismo. Penitencia, arrepentimiento, conversión. Si hacemos eso, no evitaremos todo lo que ya viene, pues ya es muy difícil evitarlo, pero sí podremos amainar, disminuir, enervar en un grado, enervar en un porcentaje la intensidad del huracán, ¿verdad, Cecilia? Es decir, que no nos llegue un huracán grado 5, grado 6, ¿no? Sino sea una tormenta tropical, lo que nos venga. Entonces sí hay esperanza. Sí hay esperanza, hermanos, y la esperanza parte por la conversión y por el arrepentimiento. Veamos el texto, capítulo 3 de Nínive. Le invito a leer el capítulo 3 del profeta Jonás, donde ahí se hace una clara exposición cómo actuó el pueblo de Nínive ante la palabra exhortadora, ante la palabra fulminante del profeta, porque fue fulminante. Y yo a veces digo, Cecilia, ¿será que a Jonás le faltó amor? ¿Le faltó misericordia? Porque Jonás entró en Nínive diciendo, de aquí a 40 días Dios va a destruir esta ciudad. ¿Le faltó amor a Jonás? ¿Qué opinas tú? ¿Le faltó amor a Jonás? Pues sí, siempre le faltó amor a Jonás, pero Jonás, pues por lo menos hizo su predicación. Así es, así es. Hizo su predicación, con todos sus defectos hizo su predicación, y de su predicación salió la conversión. Mal que bien, ¿verdad? Y nosotros tenemos que predicar el evangelio y que hacer que las almas se conviertan. Y aquí nos quedamos, Pablito, porque ya sobrepasamos el tiempo. Nos quedamos aquí, pero te mandamos un saludo, nuestra gratitud, y gracias a todos, a nuestro hermano Alan. Todo lo que contestaron nuestros hermanos es correcto, así que por favor, Alan, hazle caso a nuestros hermanos que en comunidad te están contestando, y ya no estés preocupado, para dar más ejemplo, porque estás muy preocupado. Alan da ejemplo, testimonio, menos hablar. Y eso, y mucha oración por nuestras familias, porque todas nuestras familias están sufriendo cosas muy tremendas. Ya lo dijo la Virgen en la Salet en 1846. Ya te imaginas, las familias van a estar divididas y sufriendo penas físicas y morales. La división es una pena moral. Así es. Grande. Así es. Grande. Pues muy bien, Pablo, muchas gracias. Ya habíamos nosotros anunciado lo de los libros. Si me ponen, aquí está Red del Triunfo de María, o si me ponen ahí que te pidan los libros que tú anunciaste, también el libro del Tratado de la Verdad de Devoción en Ari Caspeta, ¿verdad? Ahí se los dejamos para que puedan tenerlos, y les agradecemos muchísimo a todos su participación. Gracias a todos, Dios les bendiga, y nos vemos el siguiente lunes con Pablo Vivas, predicador. Un abrazo, Pablo, afectuosísimo. Muchísimas gracias por todo lo que nos has dado el día de hoy. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias, Cecilia, que estés muy bien. Dios te bendiga. Bendiciones para todos. Paz y bien.